familia y escuchar la radio, porque ahora comienza un lindo recorrido por nuestro pueblo. Lanco, historia y memoria. Hablaremos y conoceremos a los protagonistas. Conduce el profesor e historiador Diego Pino y Ricardo Lomboy, encargado de Cultura de Lanco. Bienvenidos a la segunda temporada. Muy bienvenidos a esta nueva edición, esta nueva entrega, la segunda temporada del programa Lanco, Historias y Memorias. Hay que pensar, ¿cierto?, que nos fue muy bien la primera temporada y por eso retomamos una segunda temporada con temáticas nuevas referentes a todo lo que tiene que ver con la historia local de nuestro pueblo, que es Lanco. Recordemos, por ejemplo, en la primera temporada que tuvimos una conversación distendida, recuerdo, con la profesora Gladys Río, o cuando nos hablaron, ¿cierto?, don José Pérez nos habló de los aserraderos en Lanco, o el ferrocarril, ¿cierto?, que fue una temática que también se tocó mucho. El mundo, ¿cierto?, ancestral mapuche también lo trabajamos mucho con lo que fue el profesor Jairo Nahuelpan también. Y es por eso, ¿cierto?, que quedamos con gusto a poco. Y es que quisimos, ¿cierto?, retomar las temáticas referentes a lo que es la historia de nuestro pueblo, que es tan necesaria, sobre todo en nuestros días. Y tocar, ¿cierto?, ahora tal vez temas más específicos con nuevos personajes, ¿cierto?, que nos vienen a entregar un nuevo relato. Estamos aquí con nuestro encargado de cultura, ¿cierto?, que gracias a él es posible estas conversaciones. Ricardo, ¿por qué de nuevo la segunda temporada? Bueno, Diego, primero que todo saludarte a ti y agradecerte de que puedas nuevamente ser parte de este proyecto. Yo como encargado de cultura, la verdad que es muy gratificante poder participar de estos programas con tremendos invitados ya en una segunda temporada. Igualmente extenderle el saludo a todos los auditores que nos están escuchando a esta hora, de parte de la Municipalidad de Lanco, mediante su alcalde, don Juan Rocha. Así que hacerle extensiva el saludo de nuestro alcalde. Como te comentaba, esto es muy grato, digamos, poder estar en esta temporada, que recordamos es un proyecto que fue postulado en este caso por la Municipalidad de Lanco a un fondo que es del Ministerio de Cultura o Seremía de Cultura de los Ríos, en el programa Red Cultura, que ellos financian iniciativas de las comunas. Así es que nuevamente este año nos permitió, gracias a esa postulación, poder contar con estos recursos para poder realizar esta segunda temporada, que el programa en esta ocasión lo transmite Radio Ritmo y también Portal Radio de Malalhue, que se quiso extender en este año al territorio de Malalhue para que sea escuchado por más personas. Y justamente, ¿cierto?, la invitación para esta segunda temporada lleva, ¿cierto?, que el relato no solamente se extienda a lo que va a ser la comuna de Lanco, el pueblo de Lanco, sino que también para esta temporada vamos a tener temáticas relacionadas, por ejemplo, a Ailín, porque vamos a tener y esto aquí como un spoiler, vamos a tener de entrevistado también a don Mauricio Warner, quien nos va a hablar, ¿cierto?, de Ailín. También vamos a tener a la profesora Neris Mora, ¿cierto?, que nos va a hablar un poco de la historia de Malalhue. Así que va a ser un tutti frutti de muchas historias, Ricardo. Así que, y para hoy día tenemos un invitado muy especial, que es Julio López Manquepillán, que es profesor de la comuna también, que él hoy día nos va a hablar referente a lo que es la cultura mapuche del territorio. Muy bien, Diego, y antes de conversar con este invitado muy importante que vamos a tener hoy día y que vamos a conocer hartos elementos de la cultura mapuche, comentarle a los auditores que durante todo este ciclo, o este segundo ciclo del programa, vamos a estar acompañados de música local. Así que, para comenzar, nos vamos a dejar con un tema producido en el territorio acá en la comuna de Lanco. Una nube inmensa sobre las cabezas, absorbiendo escombros, removiendo tierra, vuelve a sonreír. Un agujero negro en el cielo. Sueña y se despierta justo antes del alba, con los ojos lejos, no encuentra la calma.
caminando va, buscando una puerta directa. Sube la colina, hasta un pilar de piedras, deja por ofrenda, semillas abiertas, un ciego te guía, su último recuerdo y anhelo. En el bosque, como entre fantasmas, hasta el afluente que encendió su llama dentro del caudal. Crece un manantial en su pecho, dentro del caudal. En su pecho. Después de ese bonito tema musical, obviamente, ¿cierto? Con temáticas locales, vamos a adentrarnos a una temática que tiene que ver con el territorio. Y no solamente, ¿cierto? Con una temática desde la comuna como Lanco Guarría, ¿cierto? Como Lanco Pueblo, sino que en este caso vamos a adentrarnos al mundo mapuche. Vamos a intentar entender más o menos, ¿cierto? Cómo es que se configura el territorio desde el punto de vista, ¿cierto? Desde los mapuches. Hay que entender, primero, antes que todo, que el territorio de Lanco ancestralmente estuvo habitado, en este caso, por comunidades mapuches. Y que con el paso del tiempo, ¿cierto? Estos territorios fueron poco a poco siendo ocupados, ¿cierto? Por diversas familias, por diversos lofts, por diversos linajes, en este caso, que tienen que ver con la cultura mapuche. Voy a dar lectura a un texto que es de relato oral, que es de don Antonio Antilef, que es del año 2011, ¿ya? Y que está contenido en la revista Chachimapumañín Chain Cuif Kimun. Hace tiempo atrás, también por el profesor Oscar Millalef, ¿cierto? Que de la comuna aquí de Lanco también, donde él hizo un rescate, en este caso, de relatos orales, y entre eso hay uno muy interesante que es el que les comento, ¿cierto? Que es de Antonio Antilef, que habla en este caso sobre la fundación de Antilhue los Mapumeu, ¿cierto? Del lugar de Antilhue. Dice algo así: de repente los loncos de Malalhue, que vivían en lo alto de ese lugar, divisaron un humo en el bajo, así que mandaron a uno de los conas a averiguar quién era. Fueron y dicen, y era Paillahuala, que estaba acompañado. Entonces los loncos lo mandaron a buscar para conocerlo y saber quién era y qué hacía ahí. Fue, dicen, Paillahuala y conversaron largo rato. Es buena gente, parece. Dicen que dijeron los loncos de Malalhue. Entonces le dijeron indicándole hacia el norte. Allá al otro lado, a los pies de ese cerro, está Antilhue. En ese espacio, en esa pampita que se ve limpia, que se ve alumbrada por el sol, no vive nadie ahí. Si quieres, anda tú con tu familia y quédate en ese lugar. Entonces seremos aliados para siempre. Dicen que le dijeron. Obedeció, dicen, Paillahuala, y se fue con todo lo que llevaba a ese lugar. Ahí se instaló y así empezó a poblar Antilhue, dicen. Esto pasó hace ya más de 300 años. El relato, ¿cierto?, que acabamos de leer expone cómo se fue poblando, podríamos decir, ¿cierto?, en este caso el valle del Lufucade, ¿cierto?, y en este caso, ¿cierto?, el lugar de Antilhue. Relatos como este hay varios, y principalmente, ¿cierto?, están alojados y albergados, ¿cierto?, y resguardados, atesorados, en este caso, en los relatos de los antiguos mapuches que viven aún en nuestro territorio. Así que también, ¿cierto?, esto cobra mayor importancia, ¿cierto?, este relato, cuando pensamos, ¿cierto?, que estos relatos están solamente albergados en estas personas, ¿ya? Hay una importancia, ¿cierto?, intrínseca en este relato, ¿cierto?, que es más allá que el relato en sí, sino que es cómo es contado también. ¿Cómo ocurre en este caso, ¿cierto?, la transición de ser un territorio, podríamos decirlo, sin habitantes a un territorio poblado?
la historia del territorio, ¿cierto? Si lo ponemos en una línea de tiempo, podríamos poner como principal antecedente, ¿ya? Y no solamente del territorio blanco, sino que esto ya estamos hablando, ¿cierto? De todo el territorio del sur, ¿cierto? De Chile, ¿cierto? El Fucha Huilimapu. El primer antecedente que podríamos tener es Monteverde, 13.000 años atrás. El profesor Mario Pino, ¿cierto? Geólogo de la Universidad Austral, al hacer prospección en este lugar, ¿cierto? Se encuentran con algunos campamentos de la época, ya estoy hablando de 13.000 años atrás. Esto nos habla, ¿cierto?, de que el territorio del sur de Chile ha sido siempre habitado. Otro dato importante, por ejemplo, es Marifilo, aquí cerca de Panguipulli, cerca del lago Calafquén. También, ¿cierto?, una prospección, ¿cierto? O sea, que se desenterró desde la tierra, ¿cierto? Algunos artículos también que daban, en este caso, dan testimonio, ¿cierto?, de que fue el territorio habitado, ¿cierto?, principalmente en el alero Malifilo, que esto es cerca de Calafquén, ya 9.000 años, ¿cierto?, atrás, ¿cierto?, desde el presente. Entonces, podemos seguir de esta manera, ¿cierto? Podemos incluso irnos a la costa de Chan Chan, ¿cierto?, en Mewin, ¿ya? En donde tenemos, ¿cierto?, el hombre Chan Chan, que son 6.000 años atrás, ¿ya? Tal vez podamos entender que estos están alejados del Lanco, pero hay que entender también que la población de a poco fue creciendo, y aquí lo que nos interesa es enterarnos, ¿cierto?, de cómo se fue poblando el territorio del sur de Chile. Algo que podría, en este caso, ser muy específico del territorio, ¿cierto?, y atendiendo también a los tiempos humanos, ¿cierto?, porque estamos hablando de 13.000 años atrás, ¿cierto?, Marifilo 9.000 años atrás, ¿cierto?, pero algo más reciente, podríamos centrarnos en lo que es la cultura Pitrén, ya que la cultura Pitrén nace principalmente, ¿cierto?, en lo que va a ser en el lugar de Villarrica, ¿cierto?, hacia el norte, y cierto va a conformar, podríamos pensar, ¿cierto?, como en una antesala de lo que va a ser la cultura mapuche, ¿ya? ¿Y por qué? Porque los restos que se han encontrado, por ejemplo, de la cultura Pitrén, ¿ya? Nos hablan, ¿cierto?, en este caso de ciertas figuras geométricas, cierta forma de generar cerámica, ya que es cerámica la que se ha encontrado, ¿ya? Y estos mismos patrones de cerámica, ¿cierto?, ya sea desde lo pictórico, ¿cierto?, o desde lo morfológico, de la forma que tienen, ¿ya? Aún está, por ejemplo, presente en alguna de la cerámica mapuche actual, ¿ya? Entonces, y no solamente actual, sino que estamos hablando también, ¿cierto?, de 100 años atrás, incluso, ¿cierto?, 200 años atrás, cuando aún, ¿cierto?, se generaba la cerámica, ¿cierto?, de forma utilitaria, ya que entendemos también que hoy en día, ¿cierto?, la cerámica, ¿cierto?, y la alfarería principalmente ya está de lado, se ha dejado de lado, ¿cierto?, ya tiene un propósito más artístico hoy en día, ya que el plástico ha llegado a cambiar, ¿cierto?, esto. Entonces vamos a entender que se hace un nexo entre la cultura Pitrén y la actual cultura mapuche, principalmente también de aquí, del lugar donde estamos hoy día, en Lanco, ¿ya? ¿De dónde viene la cultura mapuche entonces, cierto? Viene, ¿cierto?, podríamos ligarla a la cultura Pitrén, pero también, ¿cierto?, vamos a entender que específicamente el lugar donde estamos hoy en día se conoce también con rasgos característicos de lo que se va a hacer llamar la cultura Valdivia. Y esto, insisto, para dar estos nombres, ¿cierto?, para dar estas especies de configuraciones de las culturas, ya los arqueólogos ya se valen mucho de lo que va a ser la cerámica, ya de cómo se construye la cerámica, de cómo se hace la cerámica, y eso nos va dando en cierta medida resabio, ¿cierto?, de dónde venimos. Ya llegando, ¿cierto?, estamos avanzando en el tiempo, ya vamos muy rápido, ya hace poquito estábamos en Monteverde 13.000 años atrás, ¿cierto?, pero ya avanzamos, ¿cierto?, a lo que va a ser la cultura Valdivia. Estos son cerca de 300, 400 años atrás, ¿cierto? Incluso la cultura Valdivia en el tiempo, ¿cierto? Si lo ponemos en una línea de tiempo, está en el mismo tiempo, ¿cierto?, cuando llega la colonización española a Chile, ¿cierto?, y principalmente al sur con Pedro de Valdivia. Va a estar también, ¿cierto?, la cultura Valdivia ya dejando, ¿cierto?, ya alejándose, ¿cierto?, para dar paso a lo que va a ser la cultura mapuche como la conocemos hoy en día. En el caso de Lanco y en el caso, ¿cierto?, del territorio de Lanco, hay que entender que la principal característica que van a tener en este caso los mapuches de este lugar va a estar entregado por el territorio. Eso no hay que perderlo nunca de vista. El territorio va a ser lo que va a configurar las sociedades, ¿cierto? Y en este caso los mapuches no quedan fuera de ello, ¿cierto? Y más aún, ¿cierto?, cuando en este caso la sociedad mapuche se funda, ya todos sus conocimientos, todo su quimun, ¿cierto?, lo extrae de la naturaleza, ¿cierto?, de la ñuque mapu, que
que le dicen, ¿cierto?, la madre naturaleza. Todo el conocimiento, ¿cierto?, trae de ahí, sale de ahí, el Kimun. Entonces eso va a configurar el mapuche, ¿cierto? Y no solamente toda la cultura mapuche, sino que en este caso, ¿cierto?, le va a entregar características específicas a cada grupo de mapuche según el lugar que habitan. En este caso, ¿cierto?, el Valle de la Mariquina, ¿cierto?, en donde nos encontramos hoy en día, también, ¿cierto?, va a tener ciertas características muy importantes. Por un lado, ¿cierto?, vamos a tener la cordillera de la costa, y también, ¿cierto?, vamos a tener estos cordones montañosos que se desprenden desde el volcán Villarrica y el Mocho Chohuenco, ¿cierto?, que van a darle a este Valle de la Mariquina, ¿cierto?, varios lugares, ¿cierto? Y uno de ellos, ya, que es el que nos interesa a nosotros, va a ser principalmente el Valle del Leufucade, donde nos encontramos hoy en día. Este Valle del Leufucade, ¿cierto?, en el tiempo mapuche, ¿cierto?, cuando era habitado solamente por mapuche, estamos hablando aquí del año 1700, incluso 1800, antes de la entrada del ejército chileno, va a tener una configuración que se conserva hasta el día de hoy, que va a ser, ¿cierto?, los territorios, o los mapu, que le llaman en este lugar, ¿cierto? Vamos a identificar varios mapu, ¿cierto?, que va a ser, por ejemplo, Catrico Mapu, Quilche Mapu, Lilcoco Mapu, Rancagüe Mapu, y en específico, el lugar donde hoy día se encuentra Lanco, ¿cierto?, Lanco Guarría, que va a ser el pueblo de Lanco, ¿ya?, es Cachico, ¿ya?, Cachico. En lengua mapuche, ¿cierto?, Cachico quiere decir algo así como agua detenida, ¿ya? Cachín quiere decir detener y co, ¿cierto?, agua. Entonces, agua detenida quiere decir cachico. Si nosotros lo tomamos, ¿cierto?, desde lo geográfico, tiene mucho sentido, ya que Lanco, ¿cierto?, es cruzado, ¿cierto?, por dos ríos, ya por una confluencia, ¿cierto? Tenemos una confluencia que es la confluencia del río Cruce y el río Leufucade. Esto nos va a hacer pensar que en algún momento, ¿cierto?, de su historia, Lanco fue un pantano, ¿cierto?, gigante, ¿ya?, en donde el agua estaba detenida, ¿ya?, ¿cierto?, Cachico, agua detenida, ¿cierto? Y de ahí también podríamos incluso desprender, ¿cierto?, el nombre de Lanco, ¿cierto?, que varios, en este caso, varias personas, ¿cierto?, que manejan el lenguaje central del Mapuzungún, ¿cierto?, dicen que Lanco quiere decir algo así como agua muerta, ¿ya?, aguas muertas, ¿ya?, que también tiene mucho sentido si es que esto ¿cierto?, lo exponemos desde lo geográfico, que los pantanos, ¿cierto?, tienen esta agua detenida que nos da la impresión, ¿cierto?, que pueden ser aguas muertas, ¿ya? Entonces, de ahí viene también la idea, ¿cierto?, de la palabra Lanco. Ahora, si nosotros, por ejemplo, hacemos una breve revisión de bibliografía, ¿cierto?, o si nos vamos, ¿cierto?, a los mapas ya exactamente, el origen de la palabra Lanco, ¿cierto?, no está tan bien determinado y de hecho, ¿cierto?, si revisamos, como digo, la bibliografía, Lanco viene recién a aparecer, ¿cierto?, la palabra Lanco, ¿cierto?, con la llegada del tren en 1903. Recién en ese momento, ¿cierto?, se comienza a hablar de Lanco, ya, lo que hace presumir, ya claramente, que Lanco, ¿cierto?, está ligado claramente al ferrocarril. Volviendo nuevamente, ¿cierto?, al territorio, nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con que el territorio está conformado, ¿cierto?, por varios mapos. En este caso, ¿cierto?, uno importante, ¿cierto?, va a ser Cachico, donde nos encontramos hoy en día, ¿cierto?, Quilche, Lilcoco y Rancagüe, ¿cierto?, donde hacia el lado de Huipel. Ya, pero a nosotros nos importa, ¿cierto?, ahora Cachico, Quilche, Lilcoco. Cachico, ¿cierto?, en este caso, el cacique de Cachico, ¿cierto?, era el cacique Huichalaf, ya, era el cacique de este lugar, de este territorio. Ahora, porque hoy en día no encontramos, ¿cierto?, que exista un cacique en este lugar, ¿cierto?, o que no exista un camaricún, ¿cierto?, un lugar donde se vaya a hacer rogativa, y se debe principalmente, ¿cierto?, a que cuando llega el tren, cuando llegan en este caso los colonos a colonizar este territorio, valga la redundancia, se cercenan en este caso lo que va a ser el loft de Cachico, ¿ya? Y con ello, ¿cierto?, también se le saca, ¿cierto?, podríamos tener, ¿cierto?, entender que es como un asunto administrativo, ¿cierto?, de los caciques, en este caso, que tienen un rol, ¿cierto?, de administrar el lugar, ¿cierto?, de ser los máximos de este lugar. Y a la llegada, ¿cierto?, de los colonos, Cachico Mapu, ¿cierto?, deja de tener esa figura de Lonco, ¿cierto?, y de ahí, ¿cierto?, desaparece, podríamos decirlo, el linaje, en este caso, de los Huichalaf. No así, ¿cierto?, su apellido, que se conserva hasta el día de hoy. Un territorio que es importante en este lugar también, ¿cierto?, va a ser el territorio de Quilche, ¿ya? Quilche Mapu. En el caso de Quilche Mapu ocurre algo muy curioso, porque la palabra Quilche, ¿ya?, el concepto Quilche, quiere decir algo así como entrañas, como incluso, ¿cierto?, si se puede traducir incluso como cordón umbilical, ¿ya? Ahora, claramente esto no tiene mucho sentido, pero si esto, ¿cierto?, le agregamos la oralidad mapuche, cobra todo el sentido, ya que esto está relacionado en este caso con las raíces de algo, con el inicio de algo, Quilche. Y si uno va al relato, ¿cierto?, oral de hoy en día, que aún se conserva, los peñis de acá, ¿cierto?, nos
hablan de que en este caso Quilche tiene una relevancia desde el punto de vista desde el origen, en este caso, ¿cierto?, de las comunidades mapuches de este lugar, ya que se supone que desde ahí vendría todo el conocimiento o el quimun, ¿cierto?, que hoy día llevan todos los mapus, ¿cierto?, del territorio. En específico aparece un personaje llamado Calfuleo, ya que sería en este caso quien entrega, ¿cierto? Calfuleo un ñempín, una persona, ¿cierto?, con mucho conocimiento, un sabio ya de la cultura mapuche, que en este caso que él entrega conocimiento a todas las comunidades para que en este caso puedan vivir, ¿cierto?, en armonía, que eso es lo que buscaba principalmente el mapuche. El relato cuenta, ya, y esto llama mucho la atención, ya, que Calfuleo, este personaje Calfuleo del sector, ¿cierto?, de Quilche, en algún momento, ¿cierto?, en una tormenta muy grande se pierde, y se pierde en la montaña, en la Mahuida, se pierde. Se busca por varios meses Calfuleo, no encontrando, nadie, ¿cierto?, pide pistas de Calfuleo, ¿cierto?, él desaparece de un momento a otro. Y en algún momento ya alguien pilla a Calfuleo, ya entre medio del bosque, ¿cierto? Algunos dicen que lo pillan en un trayenco, ya que esto es como un salto de agua, y está Calfuleo. Pero no era Calfuleo en persona, sino que, ¿cierto?, no era, ¿cierto?, como un ser humano, sino que Calfuleo ha adquirido, en este caso, un aspecto de naturaleza. Aquí puede ser ese aspecto de naturaleza. Yo, ¿cierto?, me lo imagino como lleno de plantas, lleno de raíces. Algunos dicen que incluso con nidos de pájaros, ¿cierto? Es como un ser, ¿cierto?, místico, podríamos decirlo, un ser, ¿cierto?, mitológico, con aspectos, ¿cierto?, de naturaleza. Calfuleo se transformó en naturaleza. Estando en la montaña se transformó en naturaleza. Eso es lo que nos quiere contar el relato. Se dice que hacen la huen, ¿cierto? Lo llevan donde las machis, ¿cierto? Algunos relatos dicen que tocan, ¿cierto?, pifilcas para en este caso poder tomar a Calfuleo, llevarlo, ¿cierto?, donde una machi, hacerle la wen. Una vez que le hacen la wen, ¿cierto?, y lo devuelven nuevamente a su estado natural, podríamos decirlo, o normal, ¿cierto?, de ser humano. Calfuleo despierta, ¿cierto?, y él dice que él trae la enseñanza, la nueva palabra. Es como, ¿cierto? Incluso podríamos hacer un símil, ¿cierto?, con la palabra, ¿cierto? No sé si con Cristo, pero sí, ¿cierto? Él viene en este caso, ¿cierto?, a traer las buenas nuevas. Él se transformó en naturaleza, él extrajo ese conocimiento de la naturaleza, ¿cierto? Y después que vuelve humano, es su intención, ¿cierto?, exponerle a la gente cómo tiene que vivir, ¿cierto?, en este lugar, ¿ya? Y va a ser, ¿cierto?, el ñempín Calfuleo el que va a dar inicio en este caso, ¿cierto?, a todo lo que va a ser el conocimiento del quimun del territorio, ya de lo donde ya nos encontramos que es Lanco, ya la comuna de Lanco. Entonces, de ahí, ¿cierto?, la importancia del territorio también de Quilche Mapu. Tiene, ¿cierto?, esta connotación de ser, ¿cierto?, un lugar de origen, en este caso de todo lo que hace la cultura mapuche. Esto se conserva intacto, podríamos decirlo, de forma intacta, ya hasta 1860, que va a ser, ¿cierto?, la entrada del ejército chileno, ¿cierto?, al Gualmapu. Y esto va a ocurrir en todo el territorio, no solamente, ¿cierto?, aquí en Lanco, sino que y principalmente, ¿cierto?, en territorios como Boroa, ¿cierto?, en territorios como lo que va a estar, ¿cierto?, al lado del Tolten también, del río Tolten. Todos esos territorios van a ser invadidos, podríamos llamarlo, ¿cierto?, con todas sus letras, por el ejército chileno ya a mediados, ¿cierto?, de 1860, 1870 ya incluso. El ejército chileno se deja caer sobre el territorio mapuche para ya hacer ocupación efectiva del territorio, ¿ya? O sea, ya no es solamente decir que Chile es Chile, ¿cierto?, desde el mapa, sino que ahora, ¿cierto?, hay que ocuparlo, ¿cierto? Y la forma de ocupar el territorio chileno, ¿cierto?, entendiendo al ejército, no va a ser, ¿cierto?, el como salen los textos escolares, que se le pone pacificación de la Araucanía, ya muy lejos, queda muy corto el término pacificación, ya, porque de pacificación no tuvo absolutamente nada, ya, de hecho fue todo muy forzado, fue todo muy violento. Hay relatos de la época, ya, incluso y no relatos solamente de los mapuches de la época, sino que también relatos, por ejemplo, ya de Basilio Urrutia, de Cornelio Saavedra, que eran los encargados de la ocupación, en donde ellos explican cómo hacen este pillaje, ya, cómo es que expulsan a los mapuches de este territorio, donde claramente en cartas, ¿cierto?, que ellos hacen llegar al presidente de la época, en donde van mostrando el avance que van teniendo, ¿cierto?, en la ocupación. Ellos explican, ¿cierto?, que el modus operandi se basa principalmente en quemar rucas, ¿ya?, en romper cementeras, ¿cierto?,
en expulsar a la gente, ¿cierto? Violación de mujeres, ya, o sea, vamos a entender, ¿cierto?, que este episodio para el pueblo mapuche ya es un episodio muy cruento, y lo que es más feo aún, es un episodio, ¿cierto?, de la historia de Chile que no se cuenta, ya, que no se cuenta. Cuando está ocurriendo exactamente esto en la Araucanía, ya, por el otro lado, ¿cierto?, vamos a tener que en el norte de Chile se está batallando, ¿cierto?, o se va a comenzar a batallar la famosa Guerra del Pacífico, ¿cierto? Y de la Guerra del Pacífico nosotros sabemos mucho, porque, ¿cierto?, que nos hablan de Arturo Prat, que esto y lo otro, ya tenemos un montón de antecedentes de la Guerra del Pacífico. Sin embargo, ¿cierto?, mientras ocurría ese noble evento, ¿cierto?, en ¿cómo se llama?, en el norte de Chile, ¿cierto?, en las aguas del norte de Chile, ya, en el sur de Chile, específicamente en el lugar donde estamos nosotros ahora, ya estaban ocurriendo los crímenes más atroces que pudiéramos incluso relatar, ¿eh? Los relatos, insisto, ya son muy cruentos, ya, y hablan, ¿cierto?, de un modus operandi que da a entender que se veía al mapuche no como una persona, sino que se veía tal vez como, no sé de qué manera denominarlo, pero bueno, incluso, ¿cierto?, en algún momento Darwin, cuando llega acá, ¿cierto?, dice que los indígenas de acá parecieran no ser humanos, sino que parecieran ser bestias, ¿ya? Entonces, desde ahí vamos a partir la idea, ¿cierto?, de cuál fue el progreso, ¿cierto?, y cómo se entendía el progreso en la época. En 1851 comienzan los viajes de exploraciones al territorio, porque hay que entender que también que este territorio no fue explorado, ¿cierto?, después de la llamada, ¿cierto?, del llamado desastre de Curalaba, ¿ya? Y que no fue desastre de Curalaba, sino que es el Curalaba Huegún, como le dicen los mapuches, ¿cierto?, la victoria de Curalaba. De 1600 hasta el año 1800 no entró nadie a este territorio, nadie, ya. Este territorio estuvo solamente poblado por mapuches, ya, hasta el año 1860, que es cuando se adentran recién, ¿cierto?, algunos exploradores hacia el territorio, ya. En el caso, por ejemplo, específico de donde estamos hoy en día, ¿cierto?, llega un alemán, Paul Trouter, ¿cierto?, que es de profesión geólogo en la época, y su intención era principalmente, ¿cierto?, y enviado también por el Estado chileno, era pillar cuál era la ruta hacia Villarrica. Después, insisto, después del Curalaba Huegún, ¿cierto?, que va a ser la victoria de Curalaba, Villarrica, ¿cierto?, se destruye, y, ¿cierto?, podríamos decirlo que se rasan los caminos para llegar a Villarrica, y se le pierde la huella a Villarrica, ¿ya? Y esto va a ser como una especie del Dorado durante mucha época, ya, en donde todos decían ¿dónde estará Villarrica? Ya, no los mapuches, sino que me refiero, ¿cierto?, principalmente al chileno de la época, ya, porque se hablaba de que Villarrica, ¿cierto?, se extraía mucho oro, o se extrajo mucho oro, por lo menos lo que sale en los relatos españoles de la época, ya, mucho oro. Entonces la codicia del gobierno chileno en 1860, en esa época, ¿cierto?, también iba hacia lo que era encontrar, ¿cierto?, nuevamente Villarrica, para nuevamente, ¿cierto?, comenzar la explotación de estas minas. Y es cierto, era la labor o la misión de este viajero, que era Paul Trouter. Tiene un libro Paul Trouter, o sea, tiene varios, ¿cierto?, pero uno de los más característicos, ¿cierto?, y que habla de ese territorio, es Las andanzas de un alemán en Chile, de 1851-1863, en donde él, al inicio del libro, expone, ¿cierto?, cuál es su misión, podríamos decirlo, cuál va a ser su itinerario, ¿cierto?, al llegar acá al sur de Chile. Y él explica, ¿cierto?, que para entrar al sur de Chile se va a tener que caracterizar como un mercachifle, y compra, por ejemplo, algo que llama mucho la atención, compra barriles y barriles de aguardiente, ya que de esa manera, ¿cierto?, se hace amistad con los mapuches. Y eso también, por ejemplo, va a ocurrir después en la época que varios mapuches van a hacer tratos de sus tierras por aguardiente también. Tal vez ustedes digan en la casa, ya, pero ellos hicieron trato, pero hay que entender también que en la época, ¿cierto?, los mapuches no sabían, ¿cierto?, hablar ni leer el español. Entonces, no es justo, ¿cierto?, no corrían con la misma... No corrían, ¿cierto?, por el mismo carril, podríamos decirlo, tanto los chilenos como los mapuches, cuando ocurrió, ¿cierto?, el desapego, podríamos decirlo, o la enajenación más que todo, ¿cierto?, de sus tierras. Entonces Paul Trouter, cuando llega acá, ¿cierto?, tiene esa misión, y él comienza a explorar este territorio, ¿cierto?, y en su relato él expone muy claramente de que este territorio está lleno de comunidades mapuches, ya nada muy alejado, ¿cierto?, de lo que nos comentan en el colegio, en donde dicen que prácticamente, ¿cierto?, en el sur de Chile no hay mapuche. Paul Trouter, ¿cierto?, explica todo lo contrario, dice que estas comunidades, hay muchas comunidades mapuche, y sobre todo, ¿cierto?,
todas a las orillas de los ríos, principalmente, y donde estamos hoy en día, ¿cierto? El Lufucade. El Lufucade va a ser un río que va a estar muy habitado, ya en sus costas, en sus riberas, ¿cierto? El Maullín, que le dicen los mapuches, ya. Ese lugar, ¿cierto? De vega va a estar ocupado en este caso por los mapuches, ¿cierto? Y Paul Trotter esto lo deja completamente al descubierto. Una vez que Paul Trotter hace llegada al territorio, ¿cierto? Hace un mapa incluso del territorio de donde estamos hoy en día, ¿ya? Entonces esto claramente va a ser la primera entrada al territorio. Y esto va a servir ya para que no solamente llegue Paul Trotter, sino que, ¿cierto?, para que después más aventureros comiencen a adentrarse al territorio. Y uno de los principales episodios del territorio también, que tiene mucho que ver con la ocupación de si bien este territorio como tal, ¿cierto?, no fue acribillado, podríamos decirlo, como lo fue, por ejemplo, hasta la zona de Loncoche, ya que hasta ahí llega el ejército chileno, ¿ya? Sí, por ejemplo, vamos a tener la figura nosotros de las misiones, ¿ya? Y en el caso específico, ¿cierto?, la misión de Purulón, la cual llega, ¿cierto?, con Octaviano de Niza en 1874. Y comienza de esta manera, ¿cierto?, poco a poco a colonizar el territorio, ya desde el cristianismo. Va a ser, ¿cierto?, en este caso que el mapuche deje algunas prácticas culturales, ¿cierto?, por ejemplo el mapuzungún, ya, y la cambie, ¿cierto?, por el español. Entonces vamos a entender, ¿cierto?, que el territorio, si bien no fue violentado de forma agresiva, ¿cierto?, física, como lo fue las comunidades de un poquito más al norte, ¿cierto?, de Lanco, sí lo fue en este caso, ¿cierto?, desde lo que va a ser su cultura. Ya su cultura fue cercenada, y no fue cercenada solamente, ¿cierto?, desde lo que se le puede aprender, sino que fue cercenada, ¿cierto?, desde el lenguaje. Por ejemplo, hay autores como Foucault, ¿cierto?, Michel Foucault, que explica que el lenguaje genera símbolos, ¿ya? O el lenguaje está relacionado con símbolos. Si yo dejo de hablar mi lenguaje, ¿cierto?, pierdo esos símbolos. Si yo pierdo los símbolos, ¿cierto?, pierdo mi identidad, ¿ya? Lo que le pasó al mapuche, ¿cierto?, y en esa lucha constante que está hasta el día de hoy, ¿cierto?, de poder resguardar, ¿cierto?, lo que le quedó, ¿ya? De ahí, ¿cierto?, también se entiende mucho la lucha, ¿cierto?, del mapuche. Una vez, ¿cierto?, que llega la iglesia al territorio, prontamente llegan los colonos. Hay un colono en especial que nos va a llamar la atención, que es un colono de origen alemán, ya que Francisco Esprel, que va a ser él el que va a llegar haciendo la llamada enajenación de las tierras, ¿ya? Él llega comprando tierras a este lugar, y específicamente, ¿cierto?, compra las tierras de Cachico, ¿ya? De Cachico Mapu. Esas son las tierras que él va a comprar, ¿ya? Y luego estas tierras, ¿cierto?, enseguida, ¿cierto?, son vendidas en el año 1908 ya a Felipe Bartú, ¿ya? Y no a Felipe Bartú como tal, sino que a la Sociedad Corvó y Bartú, la cual se forma, ¿cierto?, ese mismo año en Santiago, en 1908, ¿ya? Coincidencia o no, entendamos que en este periodo de la historia de Chile y en el sur de Chile, ya en el Fuchahuilimapu, ¿cierto?, va a ocurrir este evento con bastante frecuencia, la llamada enajenación, ¿cierto?, de las tierras, en donde el modo operandi era muy sencillo. Yo llegaba, ¿cierto?, a un territorio X y veía, ¿cierto?, porque esto también lo estipulaba la ley, y, ¿cierto?, yo llevaba un grupo de mapuches, ¿cierto?, en este caso a Valdivia, ¿cierto?, al juzgado, y le decía ya, ellos me van, o sea, al notario, ¿cierto?, ellos me van a vender sus terrenos, ¿cierto?, hace falta solamente la firma. Y de esa manera, ¿cierto?, se fueron generando contratos de arriendo, porque esa era la forma que se les decía. Ya llegaba, ¿cierto?, que en este caso Espreli les decía, no, yo te voy a arrendar este lugar simplemente por tanto, ¿cierto?, por tanto dinero, ¿cierto?, a 100 años, ¿ya? Pero resulta que cuando el mapuche no sabía leer ni escribir el español, decía, ok, no hay problema, ¿cierto? Había un lenguaraz también que traducía, pero obviamente el lenguaraz, ¿cierto?, era un palo blanco, en este caso con Francisco Esprel, ¿ya? Y se llegaba, ¿cierto?, este trato en donde este supuesto arriendo, ¿cierto?, no tenía la figura de tal, sino que era un contrato, ¿cierto?, de compra y venta. Entonces lo que terminaba haciendo el mapuche no era arrendando, sino que era vendiendo sus tierras, ¿cierto?, sin saber lo que había hecho realmente. Para informarse más de esto, por ejemplo, hay un libro que se leyó hace muy poco, ¿cierto?, que es de Martín Correa, que se llama El Despojo, en donde explica eso. Y también, ¿cierto?, podemos irnos al famoso libro Parlamento Coscós de 1907 de Aurelio Díaz Mesa, en donde él hace una crónica in situ de lo que está ocurriendo, ¿cierto?, en este territorio con lo que va a ser el pillaje, ¿cierto?, y la enajenación de tierra. Todo esto va a finalizar finalmente en 1909, cuando se otorgan títulos de merced a las comunidades mapuches para que no se sigan quitando tierras. Ahora,
¿Qué problema hay con los títulos de merced? Que los títulos de merced se otorgan una vez que toda la tierra buena, ¿ya? Que toda la tierra donde se puede cultivar, la tierra, ¿cierto? Que tiene mayor beneficio, podríamos decirlo, ya fue en este caso traída de mala manera, ¿ya? Y solamente queda lo que va a ser la magüida, ¿cierto? La montaña, el monte, ¿ya? Y vamos a entender, ¿cierto? Que el mapuche en la montaña y en el monte, ¿cierto? Es muy poco lo que puede hacer. De hecho, por ahí alguien en algún momento me decía, claro, se cambiaron, ¿cierto?, las montañas, y eso significó de que tuvieran que aprender nuevamente, ¿cierto?, los mapuches de la época a cultivar ya en el cerro. Ya no es lo mismo, ¿cierto?, que cultivar en la vega. De esto y todo más es que vamos a conversar hoy día, ¿cierto?, con nuestro invitado que tenemos, ya el profesor Julio López Manquipillán, quien, ¿cierto?, por sus venas, ¿cierto?, corre sangre azul, ¿cierto?, sangre mapuche. Así que él nos va a decir, ¿cierto?, con conocimiento de causa, qué fue lo que realmente y cómo se conforma este territorio, ¿cierto?, desde el punto de vista mapuche. Radio Ritmo FM y Portal Radio están presentando Lanco, Historia y Memoria, segunda temporada. Cada tanto tomo un pirigüeyco y me voy a Panguipulli, y en ese camino a Panguipulli es inevitable fijarse, por ejemplo, en las cordilleras que están por los costados. Y eso genera el valle, ¿cierto? Y ese valle a la vez también genera una geografía distinta en el territorio. Obviamente, ¿cierto? Eso culturalmente se ve en la población, ¿cierto?, ancestral que habita, en este caso, los territorios de Catrico, el territorio del Coco, el territorio, ¿cierto?, de Quilche. Y hoy día estamos con una persona muy especial, porque no sé si llamarte Quimeltufe, y así se Quimeltuche, ¿cómo es? Quimeltuchefe. Quimeltuchefe, ahí está, me corrige Julio enseguida, ¿cierto? Que el Quimeltuchefe, ¿cierto?, es una persona que en este caso se encarga de traspasar, ¿cierto?, de enseñar lo que es la cultura mapuche, ¿cierto? Y no solamente el mapuzungún, sino que en este caso todo lo que con ello lleva. ¿Cómo estáis, Julio? Hola Diego, bien, gracias por la invitación también. Bien, como tú dices, bastante bien, agradecido de la invitación nuevamente, estar en este lugar, cierto, tan emblemático para Lanco, que tiene una trayectoria en historia y aparte es sitio patrimonial de la comuna, así es que agradecido por eso de antemano. Y bien, como tú dices, me voy a presentar. Mi nombre es Julio López Manquipillán, soy de la comunidad mapuche de El Coco. De profesión soy docente de Historia y Ciencias Sociales y en la actualidad me desempeño en el Colegio Bernardo Felmer, haciendo, como bien tú dices, clases de mapuzungún de primero a cuarto básico y una asignatura que se llama Patrimonio y Cultura en tercero y cuarto medio. Ahora, en cuanto a la enseñanza del mapuzungún, la persona que por tradición enseña los valores, la historia, se le llama Quimeltuchefe. ¿Ya? Se le dice Quimelfe o Quimeltuchefe, va a variar el territorio, y si bien es cierto, tengo que decirlo, yo manejo aspectos de la lengua, no soy hablante, sin embargo, el programa de educación intercultural hace bastante énfasis en lo que es la cosmovisión de los pueblos, aparte del dominio básico del léxico que es el mapuzungún. Julio, y aquí vamos a comenzar, ¿cierto?, enseguida. ¿Dónde naciste tú? Eres lanquino de tomo y lomo, ¿no? Yo soy lanquino de toda la vida. Yo nací en Valdivia, pero siempre he estado presente acá en el territorio de Lanco, en el territorio del El Coco, participando de las actividades culturales. Enseñanza básica la cursé en el Colegio Santa Elisa de Purlón, junto a las hermanas, ¿cierto? Y el primero octavo básico del año 93, me equivoco, al 2000. Y la enseñanza media la cursé en Panguipulli, en el Liceo Gastronómico Pipo Gelpipo. Ya, pero siempre acá en el territorio. Siempre acá en el territorio. No me he ido aún, ni espero irme. Y entonces claramente te criaste acá en Lanco. En Lanco. ¿Y cómo fue la crianza? Por ejemplo, tú, ¿qué tilde le pondrías a tu tipo de crianza? ¿Cómo fue? ¿Fue el campo? ¿Fue muy relacionada a tus raíces? ¿Cómo podrías definir tu crianza? Sí, la educación, pensando en la niñez, digamos, enseñanza básica, se la podría tildar de alguna forma, con algún concepto, sería una educación rural, de campo, entendiendo que en aquellos años entonces todavía el Colegio Santa Elisa de Purlón recibía una alta demanda de estudiantes de campo, estudiantes de comunidades sobre todo, y un porcentaje no menor de estudiantes de ciudad, Lanco, Malalgo, pero más que nada fue una enseñanza vinculada a la cultura, al campo, a las tradiciones, digamos, locales, lanquinas. Y en ese transcurrir también siempre yo fui parte de las tradiciones mapuche.
siempre participaba del Huitripanto, del Guillatún, pero no era consciente de aquello, como sucede en la mayoría de los casos, que uno después asume ese protagonismo, o se siente parte, se hace consciente de que forma parte de algo, de una identidad, digamos. ¿Cuándo fue ese? Me interesa lo que me comentas tú, porque es interesante, porque ese momento de cuando te haces consciente de algo, ¿cierto? Es un momento, podríamos decirlo, como siempre es de luz, siempre ocurre, ¿cierto? Cuando te das cuenta de que algo está ocurriendo. ¿Cómo fue ese momento cuando te das cuenta de, por ejemplo, de que el asistir a los guilletunes, de que el huitripanto, ¿cierto? Cuando se hacían esas ceremonias, ¿cuándo te das cuenta tú, por ejemplo, de que eso no solamente, ¿cierto?, algo que es por ser, sino que en este caso tiene un trasfondo mayor, que en este caso es porque son tradiciones ancestrales? Pues no estamos hablando, ¿cierto?, de que esto lo heredamos de los españoles, como alguien dijo por ahí, ¿cierto?, y hoy día lo tenemos, sino que esto es algo que viene, ¿cierto?, de mucho tiempo atrás. Cuando ocurre eso, ¿qué ocurre ahí, Julio? Sí, mira, como tú bien dices, cuando uno es joven, niño, de repente hace las cosas como por inercia, porque los adultos lo hacen, o tus papás lo hacen, o tus papás participan, tú vas por acompañarlo. Básicamente esa es como la lógica. Sin embargo, cuando estaba en enseñanza media, digamos, ya en la enseñanza misma de la historia, ya te hace ver ciertas nociones, ciertos conceptos que te hacen ir aterrizando ideas y formando parte de una identidad. En la enseñanza media tuvimos un taller, por ejemplo, de territorialidad. Entonces ahí ya en base a la toponimia ya te vas dando cuenta de algunos elementos que son parte de acá del territorio, el mismo significado de la palabra lanco. Bueno, estábamos allá en Panguipulli. Panguipulli, ¿qué significa? Ya que Panguipulli igual tiene una gran historia detrás, tiene bastante toponimia, y en este trabajo geográfico tú te vas dando cuenta de que cada lugar tiene su geografía, tiene su propia gente y tiene también varias costumbres locales. Entonces por ahí en este trabajo de historia ya fui conceptualizando algunos conceptos, valga la redundancia, fui aterrizando alguna idea, y ya cuando me sentí parte de una identidad propiamente tal, es en la universidad. En la U, básicamente, cuando estábamos en historia en la Universidad San Sebastián, ya ahí se puede decir que afiancé mis convicciones. Y ya lo que antes era participar de un guillatún, ir por ir, ya toma otro concepto a partir de la adolescencia. Y eso es bastante enriquecedor, porque sentiste parte de algo que sigue vigente de mucho tiempo atrás, y te hace sentir algo bien especial. Y de ahí también enfoqué también en la U enfoqué mi experiencia en venirme a las comunidades, al Ilcoco, ¿cierto?, hablar con los mayores, y aprender un poco más del idioma y de la cultura, y hacer ahí por ahí algunos trabajos de tipo etnográfico que cada vez fueron afianzando más mi identidad, digamos. Julio, y en relación a esto, que también me llama mucho la atención, porque tú dices, recién, ¿cierto?, cuando estuve en la universidad pude afianzar, ¿cierto?, o sea, aterrizar como estos conocimientos que yo tenía, ¿cierto?, porque tú me das a entender que siempre estuviste, en este caso, ¿cierto?, inmerso en la cultura mapuche, ¿cierto?, siempre la estuviste viviendo, pero no fuiste consciente, ¿cierto? ¿Piensas tú que tiene mucho que ver también eso, el tipo de educación que se recibe, por ejemplo, y que no está relacionada con el territorio? Porque, por ejemplo, la misma idea esta de que, no sé, pues, de que uno dice mapuche, ¿cierto?, y enseguida la figura de, no sé, pues, de Lautaro, ¿cierto?, a torso descubierto, cuando tal vez la cultura mapuche, ¿cierto?, está hoy día viva, pues entonces no tenemos para qué tener referentes tan antiguos, sino que simplemente podríamos venirnos hoy día. ¿Cómo piensas tú que, y por qué piensas tú que ocurre eso con el tema de la educación? ¿Cómo se traspapela en este caso con tu mismo sentimiento de ser un niño mapuche, ¿cierto? Pero en este caso tener como como abstraerse en cierto sentido de ello, para después, ¿cierto?, ya grande, ¿cierto?, ya en la universidad, recién volver a darte cuenta de que, claro, pues, lo que yo siento, ¿cierto?, no, eso que tengo ahí adentro es porque yo lo estoy viviendo, pues, no sin por qué contármelo. Claro, sí, mira, ahí tú mencionas como varios elementos, pero vamos a tratar de ser un poco, de resumir un poco todo aquello lo que tú me preguntas. Claro, la educación juega un papel sumamente importante. Como yo te decía, muchos de mis coterráneos, compañeros que estuvimos por Lon, hoy día nos juntamos en la calle, conversamos y nos acordamos de ese tiempo, pero ya yo puedo percibir que cada uno ya tiene su identidad marcada sin olvidarse de lo que vivió, digamos, en el contexto escolar. Y en ese sentido, Purlón es un colegio con una marcada presencia del Evangelio.
dada su misión y su visión, que está enfocada en la religión católica en este caso. Entonces, cuando yo estudié, obviamente estaba muy descontextualizado, digamos, la enseñanza todo tipo de enseñanza, lenguaje, matemáticas sobre aspectos del territorio, sobre todo la historia. Y eso tiene que ver también con un programa nacional que si nos ponemos a pensar, saliendo de los años 90 había toda una crisis de renovación, ¿cierto?, de esto de la dictadura militar, se pasó a la democracia y los programas de estudio tuvieron un leve cambio, no muy sustancial. Entonces la educación sigue siendo hasta el año 2000 en Puerto Montt una educación centralista y orientada hacia lo católico. Entonces eso también te permea como persona y te hace ver que esos valores, que si bien son correctos, ¿cierto?, pero te alejan de tu identidad. Entonces, en ese sentido, yo como niño, en ese entonces, iba a los guillatunes, pero como te digo, iba por inercia, iba también porque otros iban, porque mi familia iba, porque mis mayores iban, yo asistía. Pero nunca le tomé el peso como religión, entendiendo que también es una religión aparte. Claro. Entonces, igual en ese proceso, cuando uno es niño, según la madurez biológica, científicamente comprobada hoy en día, uno va moldeando su ser en esa edad. Y claro que la educación te permea bastante. Ahora, en Panguipulli, volviendo a casa de Panguipulli, yo creo que las prácticas que pueden hacer los docentes, digamos, como el profesor de historia que yo tuve, que lo recuerdo bastante bien, pueden marcar la diferencia, haciendo la vinculación entre los contenidos que son más centralistas, llevarlos a un nivel más local, en este caso, con el caso que te daba de la geografía. Aprendiendo la geografía del territorio, ¿cierto? Eso es significado que todos los nombres son en Mapuzungún y tienen ahí su raíz. Mira, qué importante lo que sacas a colación, el tema, ¿cierto?, de la importancia de la educación, ¿cierto?, pero no de la educación común y corriente, en este caso, ¿cierto?, de seguir un plan y programa, sino que el profesor tenga la capacidad también, ¿cierto?, de tomar esto y llevarlo al territorio, porque al final, claro, el llamado aprendizaje significativo parte de ahí también, pues si no los niños, ¿cierto?, quedan medio perdidos, lo que justamente tú comentas, ¿cierto?, de esto, no me sentí mapuche, ¿cierto?, hasta que me di cuenta en la universidad de que lo que yo estaba viviendo, ¿cierto?, era algo mucho mayor, pues no era algo muy chico, muy insignificante para nada. Bueno, tu apellido Manquepillán, pues, Julio. Sí. ¿Qué significa Manquepillán? Bueno, la familia siempre conversamos de este tema, es un tema recurrente, mi familia es bastante amplia, digamos. La cultura mapuche, todas las familias son amplias, se desprenden diferentes cupal, raíces que se forman a partir de los abuelos. Manquepillán, voy a contar un poco la historia acá. Sí, vamos. Vienen según la tradición y conocimiento oral de Purlón. Sería ahí nuestro Tubún, nuestro lugar de procedencia. Y Manquepillán, sin embargo, hemos llegado al análisis, a las conversaciones, que también es un apellido mapuche, huilliche, pehuenche, claro, ya que el manque etimológicamente representa al cóndor. El pillán se compone de dos elementos, pilu y am. El am es un ser animado, llevándola a la traducción literal española sería como sinónimo de alma, por decirlo de alguna forma, por hacer un tipo de comparación. Entonces el piluam es un elemento animado que tiene vida, un espíritu animado con vida. Entonces en este caso ese espíritu animado es el del cóndor, el manque. Entonces falta un poco más de tradición oral dentro de la familia Manquepillán para deducir si nosotros proveníamos de una zona precordillerana, Licanray, Coñaripe, Panguipulli, cómo se llegó a Purlón, si es que salimos de Purlón. Esa historia lamentablemente está poco investigada, ya que la tradición oral mapuche, la historia es oral y nuestros abuelos, bisabuelos que sabían del Mapuzungún ya no están. Hubo muy poca gente, tíos, primos que investigaron ese tema, pero tampoco es la culpa de los abuelos, porque uno entiende que se vivió todo un proceso. Correcto, sí. Todo un proceso bien difícil en la época de nuestro abuelo, entonces la provisión del Mapuzungún, digamos el desplazamiento de población, entonces un tiempo bastante complejo, pero nuestra raíz es una raíz que es básicamente, según la etimología, mapuche, huilliche, pehuenche. Claro, porque eso es lo bonito que tienen en este caso los apellidos mapuche, ¿cierto? Que en algún momento fueron nombres, ¿cierto? Eran como se les designaba en este caso. Eran nombres. Claro, al lonco, ¿cierto? O al personaje. Y está compuesto, como dices tú, ¿cierto? En este caso por manque, ¿cierto? Por pillán, que también es otra idea. Y que nos habla en este caso, ¿cierto? Del lugar de procedencia, como dices tú, ¿cierto? A dónde vendría, y también lo que tú comentas, ¿cierto? Que lo más probable, ¿cierto? Es que tenga relación con la cordillera, porque claramente, ¿cierto? Los
los cóndores están en la cordillera, Está en la ¿cierto? Eso es muy entretenido, ¿cierto? Y eso es muy... ver, por ejemplo, en los apellidos mapuche, ¿cierto? Es como revisarlos por abajo, porque es como decir, tu apellido es tanto, ¿cierto? Entonces tú vienes de allá. Yo he leído por ahí que en este caso, ¿cierto? Los mapuches, ¿cierto? Tienen linajes, pero, ¿cierto? Se mueven a través del linaje. Por ejemplo, Payalef, que es conocido en Pitrufquén, ¿cierto? Que tiene mucho que ver también con todos los apellidos relacionados con el Lef, ¿cierto? Lef. El Lef o el Laf, ¿cierto? Que en este caso Qué por los rápido. Catilaf, los Huentelaf, ¿cierto? Exacto. Que vendrían en este caso por la orilla del cruce. Y en este caso ocurre lo mismo en el Leufucae, ¿cierto? Hacia, podríamos decir, hacia la cordillera. Exacto. Que tal vez justamente lo que tú dices, ese tránsito que se da entre lo que es la cordillera, ¿cierto? El valle, y tal vez vuelve nuevamente a dar la vuelta por Villarrica. Entendemos, ¿cierto?, que esta zona claramente, ¿cierto?, es una zona mapuche. Muchas veces se designa, ¿cierto?, como mapuche huilliche este lugar. ¿Qué características tiene exactamente el ser mapuche huilliche en este lugar, por ejemplo? Porque tú dices, ¿cierto?, claro, es de esta zona, ¿cierto?, porque tal vez en otro territorio se nombra de otra manera. Porque claramente entonces estamos hablando de características distintas entre grupos de mapuche, ¿cierto? Sí. En esta zona específica, en el valle del Lufucade, donde está Lilcoco, donde vives tú, ¿qué característica, por ejemplo, se posee acá, por ejemplo, que no se comparte con otras comunidades mapuche? Sí, mira, lo que tú dices es bastante significativo, ya que el pueblo mapuche en general comparte grandes territorios. Hay 4 grandes divisiones dentro del territorio, que es el Picún Mapu, Huili Mapu, Lafquén Mapu y Puel Mapu. Que esas delimitaciones no son como cuando uno ve un mapa geográfico de Chile tan tajante, sino Claro. que puede ir variando. De repente alguien puede mencionar un picunche, digamos, puede decir del Biobío. Para mí el Picún Mapu es de Concepción hacia el norte de Los Ángeles. Claro. Pero sin embargo, un Peñi de Tolten puede decir, para mí el Picún Mapu es de Temuco. Claro. Entonces, esas definiciones va a variar de acuerdo al territorio. Sin embargo, acá nosotros vivimos en el Picún Futahuili Mapu. Ya todos los loncos ancestralmente lo han denominado así, que es la zona norte del territorio del sur. Hay una conciencia territorial antigua de que acá, en esta zona del valle de Mariquina, del Anco y de Panguipulli, empiezan los grandes territorios del sur. Eso en primer lugar. Mira, Ya, interesante. por eso Picún Huilimapu, Picún Futá Huilimapu, que acá empiezan los grandes territorios del sur, hasta Chiloé y más al sur. Y acá una de las características es que, si yo te podría decir desde la cultura, es que se mantiene de cierta forma, obviamente con variantes, la estructura social tradicional mapuche. Ya, Y eso antes ha llevado un tema político. Hoy día ya no está lo político presente, pero sin embargo está el tema del Camaricún y el Guillatún presente. Y ahí se nota claramente esta estructura socioterritorial, ya que acá en este territorio, en Quilche, Chosdoy, Antilhue, Lilcoco, cuando se hace Camaricún, digamos, entran las banderas con sus comunidades, y eso ya te grafica que hay un orden establecido, y ese orden se basa en las familias. Acá, por ejemplo, hay familias, hay territorios, como voy a poner el caso de Lilcoco. Lilcoco es un Troquín Mapu, son varias familias en un territorio determinado, ¿cierto?, con características determinadas. Lilcoco significa agua de quebradas, o lugar de quebradas. A Lilcoco entra familias de Huayma antiguamente, todavía lo hacen, y también entran al Camaricún familias de Catrico. A Quilche vamos nosotros como Lilcoco, viene Malalhue, antiguamente venía Antilhue. Entonces cada una de esas banderas es una identidad territorial dentro de un gran Ayarrehue, que es el Ayarrehue de Quilche. Okay. Entonces, esa es la característica del Picún Huilima, porque la estructura social, política, religiosa está presente. Como te digo, hoy día está presente lo religioso en el Camaricún y en el Guillatún, pero antiguamente estaba presente. Si nosotros ahora estamos en un proceso de nueva constitución, hubiésemos querido entablar qué aspectos de la cultura debiesen entrar a la nueva constitución, los constituyentes hubiesen tenido que venir para acá y nosotros hacer acá un Coyactún, y los loncos establecerían ahí los límites, las demandas que ellos proponen junto con los constituyentes, en un proceso que en la mañana es una ceremonia mapuche y la tarde la conversación Ya. política. Y esa es una diferencia que los otros territorios no la tienen. No la tiene. En Temuco, Tolten, que también tienen aspectos parecidos a los de nosotros, pero la estructura social la desconozco en pleno, pero no es similar a la que mantenemos acá. Y eso, Julio, por ejemplo, lo que tú comentas, esto, ¿a qué se debe? Bueno, como tú bien señalas, ¿cierto? Esto viene de muy atrás.
y se mantiene, ¿cierto?, hasta el día de hoy. Pues podríamos claramente estar, como tú dices, es una característica de los mapuches de este lugar, ¿cierto? De este lugar. Será, por ejemplo, pienso yo también que el mismo río le generó una, no sé cómo explicarlo, como una identidad, algo también relacionado con eso. ¿Cómo es la figura del río dentro de la cultura mapuche, por ejemplo? Porque, por ejemplo, uno va hacia Panguipulli y el río no desaparece en ningún momento. Entonces siempre estuvo ahí el río. Claro, y aparte del río hay varios menocos, rayencos, que son esteros, saltos de agua importantes dentro de este valle, como tú mencionas. Y el río cumple una función muy importante, ya que el agua es dadora de vida, pues esa vida también es un elemento bastante espiritual. Y en ese sentido la identidad de acá se basa también en los cursos de agua. Hay bastantes cursos de agua, hoy día algunos amenazados, sabemos que también hay una crisis hídrica, ha llovido, si bien esta semana estuvo lloviendo, pero ha llovido bastante poco en relación a otros años y también hay que tomar conciencia de ello. Y yo creo que acá esta dinámica se da precisamente por el río y también por los valles, por las grandes montañas que hay desde Lanco hasta Panguipulli. Un corredor, si tú te das cuenta, un corredor, y incluso este corredor llega hasta el otro lado de Argentina, hasta el Colmapu, hasta cerca de la zona de Neuquén, en la misma estructura con la que nosotros hacemos Villatún acá. Entonces claramente la geografía juega un rol importante en el Trofil Muñén. ¿Ya? La variedad llevándolo al español, es la variedad de recursos naturales que existen dentro del territorio, pero con un aspecto que es el del ñen, que esos recursos naturales no son recursos en sí, sino que tienen vida. Y lo otro que ahora me estoy acordando es que acá también, básicamente, si en otras zonas norte de Picún-Mapu no se mantiene la estructura social, fue por el proceso de colonización. Cosa que acá también se dio, pero no fue una colonización tan fuerte, sino que fue más espontánea. Acá no llegó el ejército de Preno, el ejército chileno, como se ocurrió en el norte, en Angol, Temuco, donde ahí las comunidades ya tienen otra forma de interactuar con el Estado, ¿cierto? También se debe al contexto histórico que tuvimos que vivir en ese momento, que fue de choque pleno con el ejército chileno. Acá la colonización de Osorno hacia Lanco, digamos, hacia Loncoche, fue una colonización un poco más espontánea, de civiles, y no tanto del ejército, pero no por eso menos brutal, digamos. Claro. Entonces esas condiciones yo creo que hacen que el territorio aún mantenga su esquema socio-territorial vigente. Claro, y importante lo que tú señalas, por ejemplo, esto porque no hay que olvidar, ¿cierto? También aquí, ¿cierto? Recordar que estamos con los auditores que nos están escuchando hasta ahora en la tarde, que estamos desde el Teatro Galia, ¿cierto? Con el profesor Julio López Manquepillán. Y él nos comenta, ¿cierto? Recién esto de la entrada del ejército chileno, ¿cierto? Al territorio del Gualmapu. Muchas veces, Julio, me he topado de repente con que las personas tienden a confundir los españoles con el ejército chileno. Dicen, no, si es cuando llegaron los españoles. Y resulta que eso fue un momento de la historia simplemente, po. Y si uno la revisa uno incluso puede llegar que los mapuches de la época, ¿cierto? Del siglo XVI, podríamos ser, incluso el siglo XVII, ¿cierto? 1500 y algo, 1600 incluso, tuvieron una relación, incluso podríamos decirlo, más de parlamento con los españoles más que de guerra. Y que la guerra en sí se vivió en este caso con el ejército chileno, po. Por ejemplo, se me viene aquí a colación, por ejemplo, el Parlamento de Quilín, que fue un parlamento donde se establecieron bases, ¿cierto?, de límites entre lo que era el Gualmapu, ¿cierto?, y donde estaba en este caso lo español. Pero es muy distinto a lo que ocurre, por ejemplo, cuando después ya llegamos a la sociedad chilena, pues, en 1800, ¿cierto?, cuando ya se habla de independencia. Estos tratados, ¿cierto?, que se llevaron en ese momento con los españoles, entre mapuches y españoles, ¿cierto?, se dejan de tomar en cuenta y en este caso, ¿cierto?, el Estado chileno de la época, ¿cierto?, va a actuar no de buena fe, porque comienza, ¿cierto?, y dice, esto es mío, ¿cierto?, y aquí no hay nada más que hablar, y comienza, ¿cierto?, lo que tú dices, la llamada Guerra de Arauco. Claro, tú tienes razón. De hecho, ahora último, como compartimos el área de la historia juntos, ahora último se han ido incorporando a los planes de estudio, digamos, nuevas fuentes historiográficas. Ahí tenemos a Pablo Marimán, que hizo un estudio muy bueno con respecto al tema de la ganadería, como recurso, ¿cierto?, que querían los chilenos de la época. El mismo José Bengoa, José Bengoa es
bueno historiador en dar datos concretos, dar números, dar cifras. También tenemos a Pablo Marimar, lo nombré, a Jorge Pinto, que hay varios elementos que la historia o los documentos de historia pueden tomar, y de hecho lo están haciendo para ir relevando el conocimiento que se tenía sobre lo que tú bien dices de la pacificación de la Araucanía, que en estricto rigor no fue pacificación. Para nada, ¿cierto? Para nada. Para nada. Entonces, claro, el tema de los parlamentos lo abordan hoy día los temas de estudio, no solamente de historiadores, sino que también de abogados, ya que ellos entablan un tratado internacional, pero en época colonial, algo que Correcto. pocas veces se ve en la historia de la humanidad y que aún tienen valor por el tema de que la Constitución de 1825 de O'Higgins lo retoma y está vigente. Entonces por ahí también hay otros juegos, digamos, interesantes que lo están analizando algunos abogados. Y en cuanto a la pregunta, claro, los españoles cuando llegaron al territorio, cierto, hubo 100 años de conflicto, de 1500 hasta 1600, por ejemplo, por poner algunas fechas, pero ya después empieza una etapa de parlamento, de colonización, y todo se realiza en la frontera en el Biobío. Claro. En el Biobío. Y si tú te das cuenta, Chile lleva más de época colonial Correcto. como historia Sí. que como república independiente, Sí, sí, y eso sí. también marca, digamos, la identidad chilena al norte del Biobío, o lo que es la chilenidad en la actualidad. Y esos parlamentos se rompen justamente con la independencia de Chile, donde ya se desconocen los acuerdos y ya se decide en el Senado en los años 60, 1860, ya la ocupación del territorio, del Gualmapu, una ocupación arbitraria, porque el tratado de Quilín que tú nombraste fue ratificado entre el ONC y la autoridad de la época. Entonces, para eliminar un tratado o dejarlo sin validez, tiene que estar ambas partes de acuerdo. Entonces ahí empezó la ocupación del territorio, que como te digo, para el norte fue de choque. Entró el ejército de lleno, y por eso que se dice que la última frontera o el último proceso de pacificación fue Villarrica, Pucón. Pero más para acá no te nombran Lanco, Panguipulli, San José, porque acá se dio un proceso un poco diferente. Claro. Acá yo digo que Osorno es una ciudad, el territorio de Osorno, que tiene una historia particular y propia, porque ellos lograron, con el Estado chileno y con los españoles, lograron una figura que son los títulos de comisario. Y tu título de comisario a los peñas de allá le daban grandes extensiones de terreno, lo reconocían como propietario legalmente de esos terrenos. Entonces eso se respetó hasta un momento, y para acá corrió la figura del título de comisario, desde Valdivia hacia el sur, digamos. Y la colonización fue más espontánea, en el sentido de que fueron los que entraron frailes, capuchinos, misioneros, ¿cierto? Y detrás de ellos venían colonizaciones, personas espontáneas, como agricultores, exmilitares, ¿cierto? Que más que nada hacían la colonización de forma más particular, tipo milicias, podríamos llamar. Claro. Es importante eso que hablas tú, Julio, porque muchas veces nosotros tenemos como esa deformación en la historia, de que pensamos que cuando hablamos de la historia mapuche, ¿cierto? Y nos vamos a los libros de clase, ¿cierto? Esa es la historia, po. Pero resulta que tú me estás diciendo, ¿cierto? Aquí que esto tiene matices, depende del territorio. Tiene ¿cierto? matices, depende del territorio. Y por ejemplo, en el caso de Lanco, ¿cierto? Como bien dices tú, si el ejército no entró de lleno, ¿cierto? Como bien se sabe, por ejemplo, se sabe que en Loncoche supuestamente, sí, ahí fue como... Una matanza. Claro, hay una gran matanza, ¿cierto? Por parte del ejército chileno. Bueno, algunas figuras del ejército chileno, no me gusta mucho traer a colación, ¿cierto? Los nombres, porque es volver a recordar, pero el recordado, ¿cierto? Conocido Cornelio Saavedra, ¿cierto? Urrutia también entre medio ahí. Como bien dices tú, ¿cierto? En 1860 se establece como este plan de pacificación que le llaman ellos, porque que no es pacificación, sino que es ocupación del territorio, ¿cierto? Pero efectivo ahora, en este caso que lo nombran ellos. O sea, que hacerse del lugar a como dé lugar. O sea, a como sea. ¿Sí? Por ejemplo, yo últimamente he estado leyendo un libro que encuentro que es muy bueno, por ejemplo, que es de Martín Correa. No sé si tú... Sí, el despojo, ¿cierto? Que se llama, que es la historia del despojo del pueblo mapuche. Y ahí, por ejemplo, toma varios datos y expone, ¿cierto? Cómo era el modus operandi del ejército chileno al momento de entrar. Porque uno pensaría, ¿cierto? Que llega Gallardo, ¿cierto? El ejército aquí, ¿cierto? A pedir las tierras, y nada más lejos de la verdad, porque... llegan, ¿cierto? En afán, incluso podríamos decirlo, de pillaje, ¿cierto? Quemando rucas, ¿cierto? Rompiendo cementeras, violación también, ¿cierto? A las mujeres, porque eso también aparece.
está documentado también, así que son cosas de la historia que no se trabajan, ¿cierto? No se dicen. Y en este territorio también tenemos, por ejemplo, lo que tú dices, no se da la figura tal vez de que entra el ejército, pero sí, por ejemplo, tenemos la figura de la enajenación de la tierra, que en este caso que llegan especuladores de tierra, ¿cierto?, a comprar, ¿cierto?, de forma fraudulenta a los peñis de la época, sus tierras, ¿cierto?, para después, ¿cierto?, revenderla y, ¿cierto?, hacer esto podríamos decirlo como de limpieza de títulos, ¿cierto?, porque al final yo te lo vendo a ti, después tú me lo vendes a mí, después, ¿cierto?, al final se pierde la huella, quién fue el que hizo la primera maula, ¿cierto? Y eso fue lo que ocurrió en este territorio, po. Así fue, por ejemplo, podemos nombrar, ¿cierto?, que aparece mucho en la historia oral, el relato oral, ¿cierto?, de acá de Lanco, Francisco Esprel, por ejemplo, que él fue una persona que llega acá a Lanco y comienza a especular con la tierra. Para comentarle a los auditores, ¿cierto?, la especulación de tierra es cuando yo te compro a ti la tierra, ¿cierto?, y tú sin saber, ¿cierto?, cuánto vale eso, po. Simplemente tú me lo vendes, ¿cierto? Y en la época, por ejemplo, los peñis también se acuerdan, no sé, po, que después de una fiesta, ¿cierto?, en donde, no sé, po, tomaron aguardiente, ¿cierto?, se divirtieron de lo lindo. En ese momento, ¿cierto?, venía esta persona que podría haber sido perfectamente un Francisco Esprel y te sacaba la firma. ¿Cierto? Y después iba a Valdivia y decía, ¿cierto?, el peñi tanto me vendió este territorio, o que muchas veces ocurría que simplemente yo te decía a ti, arriéndame este territorio, ¿cierto? Tú decías, ok, te lo arriendo, pero resulta que como tú no sabías, ¿cierto?, hablar el español, el contrato no era de arriendo, sino que era un contrato de compra y venta. O perpetuidad. Claro, ¿y cómo eso, qué de antecedentes, Julio, se manejan, por ejemplo, desde la oralidad, desde el relato de tus abuelos, de las comunidades, sobre ese aspecto que no se cuenta y que es cosa de simplemente ponerse a revisar el territorio y te das cuenta? La pregunta es, ¿por qué en un territorio mapuche hay gente que no es mapuche, por ejemplo? Cuando supuestamente se entregaron títulos de mercedes en este lugar. Y que tendrían que estar a perpetuidad, pues, no tendrían por qué no desaparecer. Claro, mira ahí el tema, los títulos de merced básicamente te dicen el espacio en el que quedó reducido la comunidad o la población mapuche, que básicamente en esta zona geográfica, como hablamos en antes, de monte, de cerro, de colina, la población mapuche toda quedó en los cerros. En los cerros. Tú te das cuenta acá, Iralumaco, Puquiña, mismo Lilcoco, nosotros estamos entre el cerro y el río. Hueyma, Catrico, toda la población mapuche quedó en el título de merced, ¿cierto? Que si bien reconoce una pequeña parte del territorio, pero está en los cerros. Todo el campo bajo quedó baldío, entre comillas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era la idea? Que ya una vez que los títulos de merced empezaron poco después de la pacificación, 1890 por ejemplo, hasta 1930. La idea era, ya que hubo un informe, esto yo lo leí en Carta Mapuche, no fue ni Urrutia ni Cornelio Saavedra, pero un militar chileno envió un informe al gobierno central diciendo que el ejército chileno había ocupado las tierras, pero junto con ello había habido enajenación, robo, violación, ¿cierto? Entonces el Estado chileno, el presidente de la época, ya pongámosle un alto a esto, ¿cierto? Ya se ocuparon las tierras, ya el territorio es chileno, pero ahora legalicémosla. Y así, digamos, la población mapuche no va a tener como, digamos, fundamental legalmente después el uso de su tierra si le entregamos, le reconocemos el espacio en el que van a quedar. Entonces los títulos de merced vienen a cumplir esa función, vienen a decir esto de los mapuches, pero sin embargo esto de los mapuches que fueron arrinconados. Correcto. Pero todas las partes bajas quedaron en manos de nadie, legalmente. Fueron tierras estatales. Y aquí viene lo que plantea el historiador Correa, que él hace un análisis bastante práctico, ¿cierto? Y de la propiedad privada, de cómo se formó la propiedad privada en Chile, y él también recoge un antecedente que tiene que ver con la hacienda. En la zona central existían las haciendas que en un primer momento eran administradas por los capuchinos y después pasaron a manos de terratenientes chilenos. Ese esquema se quiso replicar acá en el Guamapo, en estas tierras vacías, entregarle tierras, digamos, a oficiales, exmilitares, ¿cierto? Y a la población flotante que venía detrás. Y acá pasó algo bien particular también, ya que este territorio estaba para los chilenos no lo conocían. No conocían bien este territorio de Valdivia, Mariquina, Panguipulli, y desde antes ya hubo bastantes expediciones de Treulet, que fue un alemán sobre todo, que deja escrito bastante interesante, y él viaja por las comunidades describiendo, digamos, la costumbre de la época, y más que nada, más que la costumbre, describiendo la cantidad de población que vive en el territorio. Y es bienvenido por los mapuches porque sabía manejar el mapuzungún y sabía también, venía con obsequios.
Claro. Yo venía con algo bajo el brazo. Como un mercachifle venía. Un mercachifle, exactamente, pero era un espía, digamos, los tiempos modernos del Estado chileno. Entonces este territorio era desconocido y Valdivia había sido fortaleza, nieve, la corral español. Entonces, desde ahí empezó para acá la ocupación también con las misiones. Entonces las misiones en esta función de evangelizar van avanzando, ¿cierto?, con el escudo de la paz, ¿cierto?, de la armonía, del amor, y se van ocupando el territorio de esta zona. Y como tú bien dices, como hay gente que no es mapuche en el territorio, es porque la gente mapuche muchas veces lo permitió. Lo permitió, digamos, permitió que un no mapuche trabaje la tierra, le cuide los animales, y así se fue incorporando más gente al territorio, que después, con la instalación de los juzgados en San José, ya el juez o los chilenos que trabajaban esas tierras de los mapuches iban, buscaban un documento y lo llevaban al juez y hacían firmar a los peñas, llevaban la miel. Y cada vez se hacía más común esa práctica de solamente hacerlo firmar y ya el territorio pasaba a manos de particulares. Y eso estamos hablando, para que entienda la comunidad en la casa, ¿cierto? La gente en la casa. Estamos hablando de cuántos, Julio, 100 años atrás, menos. 100 años atrás, muchas veces uno piensa nosotros mencionamos pasó hace mucho tiempo atrás, pero no es así, porque mis abuelos, por ejemplo, andaban en Purlón, vivían en Purlón, mis bisabuelos. Fue hace 120 años atrás. Y si le agregamos, por ejemplo, todo lo que fue la ocupación del Gualmapu, ¿cierto? Desde la entrada del ejército, 150 años podría ser, ¿cierto? Incluso... Y si eso lo vemos, ¿cierto?, en tiempo humano, tal vez de nosotros, claro, podría sonar bastante tiempo, pero si lo vemos, ¿cierto?, en tema de procesos, ¿cierto?, sociales, humanos, es nada. Es cierto, es a la vuelta de la esquina nomás. No es nada, exactamente. Y como la pacificación terminó, Diego, en 1930, justamente en Villarrica, en teoría, pero en ese tiempo todavía se estaban dando títulos de merced en este territorio, en 1930, que fue, como tú dices, a la vuelta de la esquina. Claro, mira, por ejemplo, a mí se me viene algunos títulos de merced que se otorgaron acá en 1909, tengo entendido, que se otorgaron acá en este lugar, en Lanco. Llama la atención, ¿cierto?, lo que tú señalas, que cómo fue la ocupación, ¿cierto?, la enajenación de la tierra. También, por ejemplo, nombra mucho lo que es la iglesia, que aparte, ¿cierto?, de solamente llegar a través del ejército, ¿cierto?, o a través de estos especuladores de tierra, llega también la iglesia, y no solamente viene a cumplir un rol fundamental desde lo educativo, sino que también, ¿cierto?, desde un rol, por ejemplo, de la llamada evangelización, ¿cierto?, del territorio. ¿Qué lugar ocupa, por ejemplo, la iglesia de Purulón en toda esta cazuela de cosas que está ocurriendo aquí? Claro, la iglesia de Purulón es como las distintas misiones, San José, ¿cierto?, Quinchilca, Los Lagos, Panguipulli. La iglesia de San Sebastián juega un rol en todo este proceso importante. Un rol clave, digamos, para lo que fue la ocupación histórica del Gualmapu, para esta ocupación. Y como una entidad, digamos, particular, fue la punta lanza para que llegara gente desde afuera. Recordemos también de que en ese momento la separación de iglesia y Estado no estaba vigente. La separación de iglesia y Estado fue en 1925. Entonces, si bien hoy existe un discurso de la evangelización, de lo educativo, eso fue real, pero también había un impulso estatal desde las autoridades por hacer que este territorio esté ocupado en estas tierras baldías supuestamente sin dueño. Entonces, qué mejor que entregársela a una entidad que ya sabía de administración de tierras, dado el caso de la hacienda en la zona central. Entonces ahí este esquema de la zona central se va trasladando paulatinamente más al sur. Y acá en Purlón, si mal no recuerdo, la misión de Purlón, primero fue fundada la misión de Pelchuquín, y ambas misiones vienen de Boroa. Claro. De Borea. Y aquí hay un caso interesante que también vienen Peñi, vienen Mapuche acompañando la misión. Sí, entonces eso les permite a la iglesia, como en este proceso avanzar, interactuar con las comunidades. En el Mapuzungún los Peñi hacen de también traductores de esa demanda, algunos están en contra de la instalación de Purlón, otros a favor, y hay una dinámica bien interesante ahí que nosotros, digamos, desde la perspectiva mapuche también la hemos analizado. Y hay varios puntos de vista de esa historia. ¿Ya? Y que yo por lo menos de forma particular considero que en la historia cada cual juega un papel importante, pero siempre yo creo que con la mejor de las intenciones era de resguardar el territorio. Quizás dejemos lo que se instalen acá para que no haya más muertes, para que no entre el ejército. También puede haber sido una opción. Entonces, a esto me refiero con la buena fe,
para que no haya tanto asesinato, ni tanto robo, ni tanta enajenación, entreguemos un retazo de tierra, que también se dio en muchos casos. Y acá, volviendo el caso de mi familia, mis tíos se acuerdan de que mi bisabuelo, cuando llegó al Salto de Agua, que ahora es solamente montaña y cerro, ellos no sabían cómo trabajar el cerro, porque siempre al trabajo de la tierra plana, al botado de árboles de grueso calibre, pero de los planos, nunca en quebrado, un cerro donde el trabajo es más peligroso. Entonces esa memoria está. Y lo otro relevante es que esa memoria histórica oral mapuche, si se compara con los documentos oficiales de la iglesia, del juzgado, hay mucha similitud. Entonces no podría ser una historia que se pueda obviar. Bueno, Julio, después de cierto esta atendida conversación, te invito a que escuchemos un temita musical, un temita de acá local, de la zona. Tu facci il cantone lo è Tagni pici male nel tua fe e i miei tagni agli lei mi tagni più che yen rechiele tui allo faita ni mogne tu facci il cantone lo è tagni pici male nel tutto a Ei miei tagni aiu lei mi tagni più che bien rechiele tui mi allo fai tagni mogne Inya kumeng lantun helo yu cafe Inche ma punche nyen piai mi rume Da in cui ficace ye Wenu ma pume o mulelu Feici tungu piai mi Ayukulengun fayengun Upelaya mi Inai mi yai mi nyawe Inkaya imita mi puche Kimon meu kane wen meu Inkaya imita mi puche Kimon meu kane wen meu Bueno, estamos de vuelta después de ese tema musical. Se hace buena música acá, Julio, ¿no? Sí, de todas maneras. Acá hay varios artistas locales que han ahora están ya tocándose más masivamente, haciéndose escuchar, y eso es bueno para la comuna. Sí, po. Bastante bien, porque resalta, digamos, lo local.
y le da una identidad a Lanco también, como lo hemos venido conversando. Correcto. Meli Curruf se me viene a la cabeza. También, Meli Curruf. Los chiquillos de Meli Curruf. Sí, es buena en este caso la música, ¿cierto? Que nace del territorio, porque eso también, como bien señalas tú, ¿cierto? Nos habla de una identidad que está viva y que, por ejemplo, hoy día los jóvenes, ¿cierto? Nosotros los jóvenes, Bien, bien. ya ni tan joven, pero, ¿cierto? Tenemos las ínfulas, ¿cierto? De poder exponer y decir, ya, si bien somos chilenos, ¿cierto? Pero tenemos otra característica distinta al chileno, que somos lanquinos. Aparte de ser chilenos, somos lanquinos. Y eso, ¿cierto? Marca mucho, porque, como bien dices tú, ¿cierto? El territorio, ¿cierto? Está configurado, ¿cierto? De tal aspecto, desde lo geográfico, desde lo social, ¿cierto? Que nos entrega, en cierta medida, características propias a uno. Pues y eso uno, ¿cierto? Desde ahí va haciendo lo que tú señalabas al comienzo, puesto de que tú siempre fuiste a los guillatunes, ¿cierto? Siempre fuiste a los huetripantos, pero nunca entendiste hasta que en algún momento, ¿cierto? Dijiste, no, pues esto es lo que soy yo, pues, ¿cierto? Esta es mi identidad, yo soy de esta manera. En relación a esto del territorio, Julio, ¿cómo se estructura, por ejemplo, la territorialidad dentro de la comuna de Lanco? ¿Hay LOF? ¿Cómo es el asunto ahí? Hay LOF, hay MAPU. Acá Ya. yo me he dado cuenta que cuando uno va a la ceremonia del Guillatún se habla de MAPU, no Mapu. tanto de LOF, pero puede ser un símil, Ok. es sinónimo. Acá la estructura siempre está orientada hacia el Antú, hacia la salida del sol, o sea, parte desde el mar hasta la cordillera, es una cadena. Ya acá, como conversábamos antes, por las particularidades geográficas de la zona, acá este es un territorio que antiguamente conformaba un Ayarrehue. Se reunían 9 grandes territorios y ese Ayarrehue era el Ayarrehue de Quilche, que aún sigue vigente con su guillatún. Bueno, la estructura del Ayarrehue, un Ayarrehue es una estructura territorial grande, amplia, como el Picún Huilimapu, desde Panguipulli hasta Mewin, digamos, Ok. o pasando a Panguipulli hasta por el Mapu. Es un Ayarrehue, que en su interior tiene un conjunto de mapus, en este caso 9 mapus. Y actualmente los mapus que integran ese Ayarrehue, o que deberían haberlo integrado, son Lilcoco, Catrico, Malalhue, Chosdoy, Antilhue. Para acá en la costa está Maiquillahue, por ejemplo, para que tú veas la amplitud de esta Ayarrehue. Ahora, por temas de la historia también, de la colonización que hemos venido conversando, muchos mapus ya no están constituidos en su Ayarrehue original. Algunos han dejado de ser. En el caso de Catrico, por ejemplo, Catrico era un mapu que integraba los territorios de Puleufu, que es la isla, Claro. Huayma y Lilcoco. Lilcoco tenía su pampa de Camaricuna en Catrico, pero esa pampa se perdió. Hay memoria oral de dónde puede estar ubicada geográficamente. ¿Y dónde está, Julio? Yo he escuchado dos versiones, una que está aquí en el cruce de la línea, yendo hacia Panguipulli, mano izquierda, Ya. y otro dice que está a mano derecha, cerca de un gualbe, ¿ya? Y don Eugenio Briceño comentaba que estaba cerca de un gualbe. Ya, ok. Entonces ese Camaricún se perdió y quedó el de Lilcoco. Entonces la estructura, digamos, este gran Ayarrehue se ha ido desconfigurando a lo largo del tiempo. Sin embargo, aún se mantiene vigente con algunos mapus, que básicamente de aquí a Panguipulli, los mapus que están vigentes de Lanco a Pangui es Lilcoco, donde yo vivo, de ahí viene Quilche, Malalhue, Antilhue, Chosdoy, Quemchue, Chaura, por nombrar algunos. Y cada mapu se compone de Trosquín mapu, que son familias asentadas en un territorio determinado. Julio, por ejemplo, esto que tú señalas, que cierto hay mapus, cierto, que ya no existen. ¿Cómo esto afecta en este caso a la oralidad, cierto, de la historia mapuche, cierto? Y también cómo configura de nuevo estos territorios. ¿Qué ocurre en estos territorios donde ya no están, por ejemplo, estos mapus? Claro, no influye de forma negativa que se hayan desconfigurado, básicamente porque ya no hay personas que recuerden el lugar específico donde estaba un Camaricún. ¿Ya? Y al estar dentro de un predio, volviendo al tema de la propiedad privada, no se puede acceder a ello libremente. Para hacer una reconstitución o buscar evidencia de que ahí haya estado la pampa del Camaricún, ya que en los sitios ceremoniales, por lo general, ahí se
se guardan bajo tierra cántaro. Uno podría hacer este proceso de mover la tierra de Claro. extracción, pero no se puede en este momento por estar en propiedad particular. Y claro, al desaparecer un mapu, la familia se va. No hay familia que pueda volver a retomar el Mapuzungún. Y de repente ha pasado que los hijos de loncos que debiesen mantener la tradición, el idioma, se van también. Y así se va perdiendo el idioma, se va perdiendo el Mapuzungún. Y la ceremonia de Guillatún es sumamente importante porque uno, cuando tú asistes a una ceremonia de Guillatún, no sé si tú has tenido la ocasión de asistir, No he podido. tú sientes la energía. lo Entonces, imagino. tú sientes la energía, a ver si hago una similitud, no sé con qué compararlo para llevarlo al mundo occidental, o no mapuche, pero tú sientes la vibración, tú entras y sientes un círculo de energía bastante Entiendo. poderoso. En palabras no es muy fácil explicarlo, pero tú lo sientes ese Nehuen, esa energía. Y al no haber Guillatún no hay nada, no hay tradición, no hay idioma, no hay religión, porque en el Guillatún los loncos hablan y pueden estar una mañana entera hablando, dependiendo del tema que se va a tratar, el objetivo del Guillatún. Y ahí empiezan a salir toda el idioma, empieza a salir la historia, la cosmovisión. Sin embargo, sin Pampa Guillatún, la estructura política que alguna vez se perdió, también se podría perder la estructura religiosa. Qué complejo lo que tú señalas, Julio, porque y sobre todo más hoy día que estamos viviendo un mundo tan globalizado en donde cada vez nuestra identidad se disimula, ¿cómo se llama? Se mezcla más con culturas de afuera y se hace tan importante en este caso reconocernos, po. Y tú señalas, ¿cierto?, de que al no haber un lugar físico en este caso, ¿cierto?, que no me lleve a mí como mapuche, ¿cierto?, a ese lugar, en cierta medida yo me siento como que se me cercena en este caso, ¿cierto?, como mis raíces, podríamos incluso trabajarlo de esa manera. Exactamente, llevándolo al caso, es como al caso del catolicismo, es como que desaparezca la iglesia aquí en Lanco. Claro. Y la gente que tiene esa religión, digamos, el catolicismo, que se siente imbuida del espíritu, digamos, ¿dónde va a hacer su culto? Si no tiene un lugar. Sí, po. Y lo mismo pasa en este caso, por hacer un tipo de comparación, digamos. Claro. Puede ser un tipo de Nosotros- comparación. Yo pienso que uno tiene la idea tan occidental de que para que exista algo tiene que haber un edificio o algo monumental en el lugar, ¿cierto? Claro. En el caso de la cultura mapuche, ¿cierto? Lo monumental, ¿cierto? Era la misma naturaleza, po, De la ¿cierto? misma naturaleza. Estaba el valor ahí, el propio valor, ¿cierto?, de la naturaleza, ¿cierto? Lo lograba ver la cultura mapuche, ¿cierto? Y lo que tú dices, pues se veía la fuerza, ¿cierto?, la potencia, o lo mismo que hablabas tú en algún momento de los ñen, ¿cierto? De que cada lugar tenía estaba vivo, pues no era que estaba muerto ni nada. Por ejemplo, ¿qué loncos, qué figura importante había aquí en este lugar? ¿Se viene de algún linaje? Sí, Lanco está dentro del territorio de Catrico. Catrico era un gran territorio que empezaba cerca de la cruz antes de llegar a Purlón hay un estero ¿Ya? donde vive la familia Cien en este momento. Ya. De por ahí para acá llegaba hasta el río Cruce, llegaba Catrico. Catrico, eso lo manifiesta la memoria histórica con los peñas que hemos conversado en el Coco, con don Eugenio. Yo me acuerdo bastante de la figura de don Eugenio, Sí, porque él era una de las pocas personas que se acuerda de los relatos que le contaban su papá, sus mayores, y él manifestaba eso. Y aparte en las crónicas también está, en el Parlamento de Coscoz sale nombrado. Es que, entre comillas, son documentos que hoy día cobran una importancia vital, ya que en la época eran muy pocas las personas periodistas que se acercaban al territorio y ellos replicaban, digamos, lo que veían en sus escritos. Y acá el Lanco, la ciudad de Lanco, está dentro del territorio de Catrico, que en esos años del Parlamento Coscoz, 1907, 1910, las principales familias eran los Huichelaf, Cañolaf, las dos principalmente. Painequeo también habían en el sector de Poleufu, que es la isla hoy día.
Y el principal lonco era Huichalaf, de apellido Huichalaf. Huichalaf, que como te contaba el mapu de Catrico, como se desintegró la pampa del Guillatún, ya también la figura del lonco Huichalaf también fue desapareciendo con su herencia, digamos. Y para hacer el cambio de una pampa se hace una ceremonia también bastante particular, que la tiene que hacer un ñempín, que es una figura, digamos, mayor dentro de la cultura, que es él solamente el que puede hacer esa ceremonia para hacer un traslado de pampa. Y la pampa del coco, según la tradición oral, es el traslado de Catrico. De Catrico se fue al Coco. Entonces ya ahí también hubo una dinámica, roce, de repente conflicto, digamos, porque ahí los loncos tuvieron que asumir otro papel. Claro. ¿Cierto? Y asumir otro lonco también para llevar la ceremonia de esa pampa. Y volviendo al territorio acá, básicamente un territorio de Catrico. Y lo que me llama la atención es que este territorio en algún momento el agua tuvo una relevancia especial. Lanco, Catrico. Ya, claro. ¿Cierto? Con la toponimia, dices tú, ¿no? Con la toponimia, todo vinculado a Lanco. Lanco significa aguas detenidas, claro, o aguas muertas. Catrico, se cortó el agua o salió el agua. ¿Eso quiere decir Catrico? Catrico, sí, se cortó el agua o salió el agua. Okay. Puleufu, los ríos. Me imagino que da referencia a Leufucadia y al Cruces. Claro. Entonces acá Lanco, si tuviésemos que saltar Lilcoco, agua de quebrada, Lumaco, Cudico, ¿cierto? Es el elemento agua, el que se manifiesta acá, el elemento agua. Claro, o sea, podríamos perfectamente decir, ¿cierto?, que la identidad del lanquino, ¿cierto?, está muy relacionada en este caso incluso podríamos decir a una cultura ribereña, porque si bien, ¿cierto?, por ejemplo, tú lo manifiestas, ¿cierto?, desde los mapuches, ¿cierto?, claramente la toponimia nos habla de eso, pero por ejemplo igual si lo analizamos, ¿cierto?, la gente aquí en Lanco, no sé, pues sale a pescar, que las cargas de balsa, hay todavía una conexión con el río. Yo pienso que tiene que ser claramente que la geografía también te dispone a eso, ¿cierto? Lo mismo podríamos decir incluso de Panguipulli, que tienen el lago al lado, pues, ¿cierto? Están acostumbrados, ¿cierto?, a la playa. Exacto. Claro, el Lanco acá, el territorio de Lanco, Malalhue, tiene su identidad, como tú bien decías en delante, bien definida en cuanto a lo geográfico, que en este caso son los valles, claro, los cordones montañosos y el río. Y los ríos. Río Cruz y Río Leufucadia en este caso. Claro. Bueno, le comentamos a la gente en la casa, ¿cierto?, que quien se puso a escuchar recién ahora, ¿cierto?, que nos aguaitó recién ahora. Estamos con el profesor Julio López Manquipillán, ¿cierto? Armamos como una especie aquí de qué podría ser esto, como algo provisorio, pero estamos en el escenario del Teatro Galia. Ya estamos en un lugar pero muy bonito de Lanco, ¿cierto? En algún místico. Místico, dice Julio, ¿cierto? En algún momento comentábamos con Julio que era como no estar en Lanco aquí dentro del teatro, era como que uno se transporta a otro lugar porque quedó muy bonito. ¿Qué opinas tú, Julio? No, excelente, impecable acá el teatro. Yo tuve la oportunidad de chico, vení 2 veces y verlo ahora, como tú bien dices, irse a otra parte de Chile, ¿Sí o no? a la zona norte, a los teatros del norte, Valdivia, Temuco, Santiago. Tú te trasladas en el tiempo y en el espacio. En el espacio, ¿cierto? ¿Qué diría Einstein aquí, cierto? Claro. Iríamos a otro lugar. Oye, muy entretenida la conversación con Julio. Julio, te quiero invitar a que toquemos un tema también que a mí me resulta muy llamativo. Déjame buscarlo por aquí, lo tengo para que no se me vaya. Él es la figura, en este caso, de Calfuleo. Calfuleo, no sé si tú nos puedes comentar sobre quién fue Calfuleo, cómo... Porque dentro, por ejemplo, de la historia de Quilche aparece Calfuleo, aparece esta figura como, no sé si lo nombran como un ñempín, como una persona que... ¿Quién es Calfuleo? A ver. Sí, mira, bueno, Quilche, como yo te digo, tiene una importancia desde lo cultural bastante grande, ya que Quilche es el Ayarrehue. Quilche fue un mapu de ñempín. El ñempín es la persona que visualiza, que adivina ciertas realidades, que interpreta sueños,
que tiene un poder de rogativa y de oratoria bastante amplio. Actualmente Ñempín hay en Chosdoy, y para el territorio de Panguipullo queda en Ñempín. En Quilche ya no, lamentablemente ya no queda esta figura ancestral del Ñempín. Y en algún momento desde el territorio de Quilche se expandió la forma de Senguillatún hacia los otros territorios en base a su Ñempín, que es de ascendencia de la familia Calfuleo. Entonces el territorio de Quilche es un territorio bastante amplio, con bastante Nehuen, con bastante poder, ya que desde ahí se originó la forma de ser Guillatún en los territorios del Picún Willimap, de lo que hemos estado conversando hasta ahora. Eso es lo que yo hasta sé hasta el momento sobre la tradición oral. Y aquí también una reflexión en cuanto al uso del Mapuzungún. Si uno supiese, se empoderase y hablase Mapuzungún, podría llegar a las conversaciones más profundas con los chachay, con las ñañas que manejan el idioma, ya que en el Mapuzungún hay conceptos y elementos que te abarcan una gran cantidad de ámbitos. Por ejemplo, en el español uno puede decir casa. Tú entiendes que la casa es simbólicamente el lugar donde uno habita, donde uno vive, convive con su más cercano. En el Mapuzungún la palabra ruca es la casa, pero es mucho más que la casa. Hay muchos más ámbitos de acción dentro de una ruca, que incluye el espacio externo. Entonces en el Mapuzungún la riqueza de vocabulario es más amplia. Entonces esa conversación antigua es la que solamente te la da la tradición oral. Que yo una vez conversé con un lonco y me comentaba de que el Mapuzungún te entrega elementos que te pueden graficar la historia de mejor forma, ya más sintetizada, más concreta. Que yo entiendo a los loncos, los hablantes del Mapuzungún, ya que muchas veces les cuesta llevar su interpretación al español, porque como su idioma materno, su idioma autóctono, nativo, es el Mapuzungún, todo es más fácil en Mapuzungún. Y es la tarea también de los jóvenes nosotros poder empoderarnos y acercarnos a las personas hablantes. Y volviendo al tema de Calfuleo, claro, la familia Calfuleo es una familia bastante importante dentro del lobby de Quilche, dentro del Mapu de Quilche, que hoy día participan de la ceremonia. Sin embargo, hay jóvenes de la familia Calfuleo que se están volviendo a integrar, que están aprendiendo rápidamente el Mapuzungún, y eso es bastante positivo. Y aquí conversábamos con unos peñas hace tiempo atrás en la U, que como la historia es cíclica en todas las sociedades, en la cultura también es cíclica, que cada cierto tiempo van renaciendo nuevos líderes, o más que líderes, nuevas fuerzas espirituales que van asumiendo un rol. Entonces llegábamos a la conclusión de que en algún momento teníamos la discusión de que si el Guillatún se podría llegar a acabar en su momento, como se ha pasado en otros lados, pero así como se ha podido llegar a acabar, también se puede emerger, puede renacer. Y yo creo que en estas comunidades, acá en el Picún Willimap, mientras se mantenga los loncos vivos, el Mapuzungún vivo, y haya jóvenes que quieran aprender del idioma y perpetuar la cultura, tenemos aún mucho tiempo más vigentes. Esperamos que sea así, ¿cierto? Y sobre todo, no solamente, ¿cierto?, por una cosa romántica de decir tenemos la cultura mapuche, sino que por todo lo que aporta desde el punto de vista de la identidad y del mismo conocimiento ancestral. Uno muchas veces, en esta época, ¿cierto?, tan científica, de que todo tiene que ser científico, si no, no es válido, siento que es necesario el refresco, ¿cierto?, del conocimiento ancestral. Es muy necesario porque nos liga, en este caso, ¿cierto?, como bien dices tú, a raíces, que las raíces, claro, ¿cierto?, son cosas estructurales dentro de, por ejemplo, cualquier identidad. Si uno no tiene muy bien claro de dónde vengo, ¿cierto?, uno como que ya empieza como a temblar un poquito, ¿cierto? Claro, no sé si soy ya o acá. Entonces es necesario tener, ¿cierto?, una base identitaria bien llenita, ¿cierto?, y que sea fácil también, fácil de entender y de libre acceso, o sea, de que cualquiera pueda entender claramente cuál es su identidad. Julio, ya para ir finalizando la conversación, por ejemplo, ¿qué elementos le entregarías tú que son propios de, por ejemplo, la identidad lanquina? ¿Cómo podríamos, tú por ejemplo, como un joven mapuche, ¿cierto?, qué característica tuya de como mapuche le podrías entregar tal vez a la identidad lanquina? ¿Cómo se traspapela esto de la identidad que tenemos hoy día los lanquinos? Sí, yo creo que hoy día yo hago clase de primero a cuarto básico en Mapuzungún, ¿cierto? Como bien te comentaba, más
allá del léxico, del diálogo básico que los pichiqueches en cuarto básico debiesen saber salir aprendiendo, hay un alto contenido de lo que es la historia de la cultura y también de la cosmovisión, ¿cierto? El tema del Antú, del Quillén y cómo ejercen influencia en los cultivos, digamos, ya los chicos se van empoderando de eso y yo me he dado cuenta de que ha habido un renacer, muchas veces son los chiquititos, mapuche o no mapuche, que están bastante interesados en aprender y les gusta el conocimiento de lo ancestral. Es algo que he notado en los años que llevo ejerciendo la asignatura y eso es positivo. Es positivo y bueno, si me pide un mensaje voy a interpelar a las personas que me han ayudado en este proceso, ¿cierto? A familias, a tíos también y a las propias comunidades y amigos que tengo, amigos Peñis también, que hemos conversado bastante sobre el tema y que también, como tú dices, este mismo diálogo que estamos teniendo es Nutram, es Kimun, es intercambio de conocimiento. Yo creo que este espacio, y desde ya te agradezco igual por la invitación, hacen que uno cree conocimiento desde lo local. Claro. Desde local, y mi mensaje va también para personas jóvenes, para los niños, también para los adultos, que en este mundo que está cambiando aceleradamente últimamente, han habido cambios y se vienen muchos más cambios a nivel mundial. Sin embargo, nosotros a nivel local tenemos una identidad y básicamente el mundo apunta a que se respete básicamente la madre tierra. Hoy día hay una crisis, se habla de crisis hídrica, de crisis de la energía, crisis del petróleo, pero si tú te das cuenta son todos recursos naturales que para la cultura occidental o mundial son recursos, solamente eso. Pero desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, y mapuche en particular, son elementos que tienen vida. Entonces la invitación es a respetar lo que tenemos cerca. Cuidemos el río, limpiemos el río. Si vamos, todos tenemos derecho a ir al Ufucá, al río Cruce, adultos, jóvenes, niños, pero sin embargo, si vas con tu basura, un acto tan simple, tráetela de vuelta. Oye, sí, lo que dice Julio es, por favor, los que van a botar basura al río, que se la lleven para la casa, ¿o no? Sí, tienen que llevársela para la casa, ¿cómo están botando ahí? Claro. Más que nada es crear conciencia sobre aquello, sobre todo Lanco, que sí, el elemento es el agua, cuidar el Istrofil Muñán o cuidar al niño quemapo, que ya como yo te dije desde la pequeña infancia se está logrando eso. Entonces, por lo menos yo veo que el futuro con estos chiquititos se ve bastante bueno. Ya con nosotros ya no funcionó, po. Ahora, no, sí, igual puede funcionar. Oye, un gusto, Julio. Yo te agradezco a ti que hayas podido participar, que hayas podido aceptar la invitación. Y nos vemos muy pronto, tal vez por ahí conversamos algunas cositas, así que ojalá que puedan también llegar a puerto las ideas que uno conversa, ¿cierto? Muchas gracias, Julio. Un último mensaje ya para que los auditores de esta tarde, ¿cierto?, se vayan con un mensaje de Julio López Manquevillán. A ver, qué mensaje. Bueno, agradecerte igual nuevamente, Diego, y agradecerte por la invitación y decirle a la gente, a las personas, que siempre estén atentos al acontecer del territorio, cuidar la naturaleza, inculcarla a los chiquillos. Sobre todo yo hago bastante énfasis en que los niños son en lo que uno también puede hacer cambios más rápidos, inculcar el cuidado de la naturaleza, la protección del medio ambiente, y eso más que nada, desde acá, desde el Teatro Galia, también cuidar lo nuestro, lo patrimonial, que ya que estamos en un lugar acá bastante acogedor, remodelado, así cuidar lo que es nuestro, no destruirlo. Bueno, y después de esta grata conversación, ¿cierto?, con el profesor Julio López Manquevillán, los dejamos, Ricardo, gentilmente invitados para el próximo capítulo, que va a ser el segundo capítulo de la segunda temporada, ¿cierto?, de Lanco, Historia y Memoria. Y tenemos un invitado muy, muy especial para la próxima semana, Ricardo, es don Nene Alarcón. Así que te dejo invitado para la próxima semana para que nos reencontremos nuevamente junto a él. Claro, Diego, siempre comento que es muy gratificante poder escuchar estas historias, especialmente del mundo mapuche, que todos sabemos que de ahí se empezó a poblar y a avanzar nuestro territorio. Todo lo que nos comentó en este caso Julio nos deja muy
nutridos de información del territorio. Así es que muy contento de poder haber tenido a Julio en el programa. Y como tú dices, dejarlo cordialmente invitado para ya el segundo programa de la segunda temporada, donde vamos a tener a Don Nieves, que también va a ser un tremendo programa porque tiene muchas historias interesantes de nuestra comuna. Así es que despedirlo desde la Municipalidad de Lanco, donde se gestó este programa o este proyecto. También desde la postulación, digamos, que se hizo a Seremía de Cultura, su programa Red Cultura. Así que quedan todos cordialmente invitados para el segundo programa. El profesor e historiador Diego Pino y Ricardo Lomboy, encargado de Cultura de la Municipalidad de Lanco, presentaron Lanco, Historia y Memoria, segunda temporada. Proyecto coordinado por la Municipalidad de Lanco en colaboración con la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de los Ríos, a través del programa Red Cultura. Conocimos y recordamos historias y memorias de nuestra querida comuna de Lanco. Conversamos con los protagonistas y escuchamos música de artistas locales. ¡Hasta pronto!